Esta noche comenzamos con el mundo sorprendentemente alucinante de la química recreativa del antiguo Egipto. La civilización que nos dio las pirámides, las momias y aparentemente festivales que podrían rivalizar con las peores decisiones de tu compañero de piso en la universidad. Antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle al me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se nos une desde todo el mundo. Ahora, atenúa las luces, quizás enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y dejémonos llevar juntos por el viaje de esta noche. Empecemos con el truco botánico más famoso de los antiguos egipcios, la flor de loto azul. Probablemente la hayas visto en pinturas de tumbas, pétalos elegantes, generalmente siendo olidos por faraones o agitados suavemente en banquetes como una versión antigua de un brindis. Pero esta flor no era solo ornamental. Los egipcios creían que tenía propiedades sagradas y ligeramente psicoactivas. Sí, el loto azul podía ponerte un poco flotante. El método era simple. Toma los pétalos secos y remójalos en vino durante un tiempo, a veces días. Luego bebe la infusión en festivales, ceremonias o presumiblemente siempre que sintieras ganas de desconectarte del sonido de 200 personas cantando himnos a todo volumen. El resultado era una euforia suave y soñadora. No lo suficiente como para hacerte olvidar tu nombre, pero suficiente para que construir pirámides sonara como un proyecto grupal divertido. Ahora, para ser claros, los egipcios no lo llamaban colocarse, lo llamaban comulgar con los dioses. El loto azul estaba fuertemente asociado con el Renacimiento y el dios Sol Ra, lo que lo hacía perfecto para rituales en templos y ritos funerarios. Sostener la flor en la nariz era una forma simbólica de inhalar divinidad. Y vale, quizás también una gran manera de quitarse la tensión después de un largo día gobernando el Valle del Nilo. Estaba en todas partes en el arte. Se muestra a los faraones sosteniéndola, los invitados en banquetes la pasan como una pipa de la paz floral, e incluso las momias eran decoradas con ella para la otra vida. La idea parecía ser, si vamos a viajar a la eternidad, asegurémonos de ir bien provistos. Práctico. Pero el loto azul no era solo ceremonial, los festivales podían volverse salvajes. Y el vino infusionado con loto azul hacía la música más fuerte, el baile más suelto y la poesía jeroglífica marginalmente más profunda. Imagina una multitud bajo las estrellas bebiendo vino de loto, sintiéndose de tan ligera como una caña de papiro en la brisa. Para los antiguos egipcios, eso era plenitud espiritual y también una muy buena noche. Hay festividades religiosas. Y luego está la fiesta de la embriaguez, el equivalente del antiguo Egipto de decir, desmañémonos en honor a no haber fallecido. ¿Nombre sutil? No. Preciso, extremadamente. Esta celebración anual giraba en torno a la diosa Hathor, quien, según el mito, fue una vez enviada a castigar a la humanidad, pero después de una racha sangrienta que haría sonrojar a cualquier película de desastres, los dioses decidieron que la humanidad quizás había aprendido la lección, así que le engañaron para que bebiera cerveza roja que parecía sangre. Se desmayó, se despertó de mejor humor, y así, sin más, la extinción masiva se evitó por un pelo a través de una intoxicación. Para conmemorar esta heroica resaca, los egipcios se reunían una vez al año para emborracharse completamente. No metafóricamente, no espiritualmente, literalmente. El objetivo era beber hasta entrar en un trance divino, lo cual suena poético hasta que recuerdas que esto a menudo significaba colapsar de cara en un patio de ladrillos de barro rodeado de extraños gritando alabanzas entre hipos. El ritual comenzaba al amanecer, con música, aplausos y el paso ceremonial de bebidas. Los sacerdotes animaban a los juerguistas a beber tanto como tu corazón desee, lo cual en este contexto era menos una bendición y más un desafío. Los participantes tocaban panderetas, bailaban en las calles y se informa que veían a la diosa, aunque si era Hathor o simplemente el lado de una jarra de barro no está claro. Pero esto no era solo caos por el caos. Bueno, en su mayoría no. La idea era honrar el equilibrio entre destrucción y alegría, recordando a todos que incluso las deidades furiosas podían ser aplacadas con una bebida lo suficientemente fuerte. Piénsalo como teología mezclada con competición de bebida. E importante, esto era comportamiento sancionado. No había conversaciones incómodas al día siguiente sobre qué pasó en la arboleda sagrada. Emborracharse era parte de la descripción del trabajo. Si acaso, no desmayarse era sospechoso. ¿Por qué no estás espiritualmente elevado como Teb? ¿Odias a los dioses?
Los escalones modernos han descrito la fiesta de la embriaguez como un ritual de renovación. Los participantes purgaban sus miedos, inhibiciones y probablemente el contenido de sus estómagos, todo en una fiesta autorizada divinamente. Al día siguiente, dolores de cabeza, arrepentimiento, posiblemente una nueva cicatriz con forma de Anubis, pero también limpieza espiritual. Olvida todo lo que conoces sobre la cerveza. La cerveza del antiguo Egipto no era dorada, burbujeante, ni nada remotamente parecido a una bebida que pedirías en un bar. Era espesa, como papilla, y alarmantemente opaca, servida con el tipo de consistencia que confundiría tanto a tu camarero como a tu dentista. La cerveza para los egipcios no era solo una bebida social, era prácticamente un grupo alimenticio, hecha de panes de émer parcialmente horneados que se remojaban en agua, se machacaban y se fermentaban en una papilla grumosa. Se parecía más a una avena aguada que a una ale refrescante. El término técnico podría ser pan líquido, pero no pretendamos que esto no era un bol de carbohidratos en negación. Esta cerveza era consumida por todos: pesanos, sacerdotes, niños, escribas y cualquier otra persona que intentara sobrevivir en un mundo donde el calor del desierto, los cocodrilos y los proyectos de obras públicas eran preocupaciones diarias. Era calóricamente densa, ligeramente intoxicante y más barata que cualquier otra cosa que no requiriera perseguirla con una lanza. Y aquí está el truco: la cerveza no era solo para sustento. A menudo era alterada intencionalmente con hierbas, especias y otros curiosos aditivos, especialmente durante festivales o ceremonias religiosas. ¿Quieres comulgar con los dioses? Añádele un poco de mandrágora. ¿Quieres olvidar el discurso del sacerdote sobre el orden cósmico? Echa un poco de jugo de dátil fermentado y espera lo mejor. Por supuesto, la higiene era una preocupación, pero la cerveza tenía una respuesta para eso también. El agua podía matarte, pero la cerveza había sido hervida, fermentada y especiada. Era más segura que el Nilo y a menudo más relajante que tus compañeros de trabajo. En términos de fuerza, la cerveza egipcia variaba desde ligeramente adormecedora hasta me olvidé cómo funcionan las sandalias. Aunque el contenido de alcohol no era alto según los estándares modernos, la gran cantidad consumida lo compensaba. Los trabajadores en proyectos estatales como la construcción de pirámides a menudo eran pagados en cerveza, una ración diaria de 6 litros, lo que significa que la mitad del trabajo egipcio antiguo estaba alimentado por gluten líquido e intoxicación leve. Hablemos de la cerveza, o más bien, hablemos de un fluido beige viscoso adyacente al pan que los antiguos egipcios llamaban alegremente cerveza, y que los cerveceros modernos llamarían un crimen de guerra. La cerveza egipcia no era más que una bebida refrescante, más bien era una sopa fermentada con ambición, hecha remojando panes de émer parcialmente horneados en agua, luego machacando todo el asunto en un guiso grumoso y dejándolo fermentar en cubas abiertas. El producto final era turbio, con trozos y angustiantemente masticable. Imagina avena si la avena tuviera opiniones y un ligero zumbido. Pero a pesar de su textura, a la que los arqueólogos describen generosamente como rústica, esta era la bebida del pueblo. Todo el mundo la bebía: faraones, sacerdotes, campesinos, niños pequeños y cualquier otra persona que intentara sobrevivir en un mundo donde el calor del desierto, los cocodrilos y los proyectos de obras públicas eran preocupaciones diarias. Era calóricamente densa, ligeramente intoxicante y a menudo se servía en jarras comunales, porque nada dice unidad espiritual que 5 adultos sorbiendo de una olla de agua de pan empapado. En templos y festivales, la cerveza podía mejorarse con hierbas, dátiles, miel o ingredientes misteriosos que eran sagrados o simplemente experimentales. Los historiadores aún no están seguros si la adición de mandrágora era intencional o si alguien simplemente estaba cansado de la realidad. Este también era el método de pago preferido para los trabajadores. Los varones de las pirámides no fichaban salida con monedas, recibían raciones diarias de cerveza, a veces varios litros al día. Esto significa que los tipos que transportaban bloques de caliza toda la mañana lo hacían ligeramente ebrios y empanados, y de alguna manera, las pirámides aún se construyeron. Deja que eso se asimile la próxima vez que pierdas una fecha límite con un capuchino en la mano. El sabor probablemente era horrible, pero si estás viviendo en el 1300 antes de nuestra era, cubierto de arena e intentando no fallecer de disentería, un tarro tibio de papilla de cerveza es cocina Michelin. Además, sin foma, sin carbonatación, sin botellas de vidrio,
Solo jarras de cerámica, pajas con filtros para atrapar los trozos de pan más grandes y un compromiso nacional a ignorar la textura en boca. Ahora que has bebido tu cerveza de pan con un zumbido floral, es hora de crear el ambiente con humo. Pero no cualquier humo. Estamos hablando de kifi, el incienso del antiguo Egipto que hacía que los templos olieran a panaderías divinas y dejaba a todos preguntándose si realmente estaban meditando o simplemente muy mareados. El kifi no era una inhalación rápida de incienso. Este era el hijo perfumado de una botica y un chef pastelero. Las recetas variaban según el templo, pero los ingredientes a menudo incluían mirra, miel, vino, pasas, canela, enebro, menta y cualquier otra especia que estuviera por ahí sin ser sacrificada. Mézclalo todo, déjalo fermentar, sécalo en bolitas y quémalas lentamente en espacios sagrados hasta que todos se sintieran profundamente espirituales o se olvidaran de por qué entraron. Se usaba en la purificación ritual, que es código para llenemos esta habitación con suficiente humo fragante para borrar nuestros pecados, o al menos nuestros recuerdos de la fiesta de embriaguez de anoche. Los templos no tenían ventilación, por cierto. Eso se consideraba romper el ambiente. Así que imagina estar de pie en un cubo de piedra caliza junto a un sacerdote sudoroso, agitando un plato humeante de kifi como si fuera free breeze para el alma, mientras un canto suena en tono monótono copto detrás de ti. Las visiones no solo se alentaban, eran prácticamente inevitables. Ya fuera revelación divina o asfixia leve, realmente no importaba. Los dioses recibían su tributo de cualquier manera. Para los egipcios, el kifi no era solo ambientador, era medicina, perfume y elevador espiritual todo en uno. Plinio el Viejo escribió más tarde que el kifi podía curar mordeduras de serpiente y mejorar el sueño, lo cual tiene sentido si asumes que el objetivo era desmayarse por completo. Algunas recetas eran tan complejas que se leían como manuales antiguos de IKEA. 16 ingredientes, cada uno añadido en fases precisas bajo lunas específicas. Honestamente, es un milagro que se hiciera algo. Pero una vez encendido, el aroma flotaba sobre el Nilo como una máquina de niebla sagrada, señalando que algo santo estaba sucediendo o que alguien estaba compensando en exceso por el mercado de pescado de ayer. Incluso en la muerte, el kifi persistía. Se quemaba durante la momificación, se enterraba en tumbas y probablemente era responsable de que al menos un faraón fuera embalsamado accidentalmente en un adobo de especias. En resumen, el kifi era la forma que tenía Egipto de decir, si no puedes beberlo, quémalo y respira profundamente. Si el loto azul era el amigo tranquilo de Egipto y el kifi era la reina del drama, con una máquina de humo, entonces la mandrágora era el invitado ligeramente desquiciado que invitaste una vez e inmediatamente te arrepentiste. Con sus raíces bifurcadas que se parecían vagamente a humanos diminutos y una reputación que asustaba incluso a sacerdotes experimentados, la mandrágora era menos remedio herbal y más desafío botánico. Utilizada en la medicina del antiguo Egipto como analgésico y posible afrodisíaco, lo cual siempre es una combinación aterradora, la mandrágora se ganó su lugar en recetas de templos y pergaminos médicos con el tipo de reverencia cautelosa generalmente reservada para animales salvajes y faraones de mal humor. El papiro de Ebers, ese práctico texto médico antiguo que suena como si perteneciera a una clase de Harry Potter, enumera la mandrágora para el insomnio, la fertilidad y fortalecer el corazón. Lo cual suena noble, hasta que recuerdas que la dosis incorrecta podría igualmente fortalecer tu corazón hasta un paro cardíaco. Verás, la mandrágora contiene alcaloides como escopolamina y atropina, el tipo de compuestos que juegan con tu sistema nervioso y ocasionalmente te convencen de que tu cama se está derritiendo. En pequeñas dosis, era levemente relajante. En dosis ligeramente mayores, bienvenido a las pesadillas nocturnas, protagonizando Ra y un cocodrilo con peluca. Y luego está el mito de la cosecha. Según el folclore posterior, probablemente heredado de estas primeras asociaciones, arrancar una raíz de mandrágora de Isuelo hacía que gritara fuerte, letalmente. Así que, naturalmente, la solución era atarla a un perro, cubrirse los oídos y dejar a la pobre criatura arrancarla mientras esperabas que tus vecinos no hicieran demasiadas preguntas. Si bien no hay evidencia sólida de que los egipcios estuvieran atando plantas a perros y esperando gritos, la idea de que la planta tenía poder espiritual y ligeramente aterradora encaja perfectamente. La mandrágora pudo haber sido utilizada en rituales, ritos de fertilidad o simplemente deslizada en cerveza para aquellos que preferían sus alucinaciones con un regusto a raíz. En cualquier caso, no era la hierba cotidiana. La mandrágora era para sacerdotes, magos y aquellos a los que no les importaba recibir consejos médicos de un hombre cubierto de pan de oro.
Utilizada con cuidado, podía inducir el sueño, reducir el dolor y tal vez inspirar un poema sensual o dos. Utilizada imprudentemente, te despertarías 4 días después convencido de que eras un escarabajo pelotero. En algún lugar, en los cortejes débilmente iluminados y dulcemente perfumados de la farmacia del templo del antiguo Egipto, justo detrás de los ligardos desecados y ungüentos sagrados, estaba el alisco de opio. Pequeñas bambollas de amapolas arrugadas importadas del Mediterráneo oriental, guardadas como un secreto divino. Porque cuando tienes peste, dolor y lesiones de espalda relacionadas con las pirámides, a veces solo la curación no es suficiente. Aunque no era nativa de Egipto, las amapolas de opio probablemente hicieron su debut a través del trato con Chipre o Creta. Los egipcios no eran nada sino adoptantes tempranos entusiastas. Para el tiempo del Imperio Nuevo, las amapolas estaban bien encaminadas para convertirse en el sedativo preferido del mundo antiguo, un milagro médico envuelto en adicción leve. El opio no solo amortiguaba el dolor, suavizaba el parto, calmaba las toses, apaciguaba la ira gastrointestinal y hacía que los cantos del tempo sobre el balance cósmico se sintieran como si realmente tuvieran ritmo. Administrado en bebidas, píldoras u ocasionalmente como supositorios, porque, por supuesto, se convirtió en el equivalente farmacéutico de decir «Shh, no te preocupes por eso». Naturalmente encontró un lugar en el armario de medicinas del templo, ese estante sagrado donde la curación se encontraba con el misterio sagrado. Los sacerdotes, que actuaban como médicos, lo administraban durante rituales y tratamientos serios, probablemente mientras decían cosas como «esto aliviará la tensión divina en tu vaso». Ya fuera que tu Dios estuviera enojado, o tus humores, el opio podía calmarlos a ambos. Los textos antiguos no lo llaman opio, por supuesto, eso sería demasiado útil. Hacen referencia a extractos de la planta de amapola de la misma manera vaga que las etiquetas modernas dicen favores naturales, lo cual nunca es confortante. Pero no pretendamos que todo esto era medicinal. Siempre hay una línea borrosa entre la elevación espiritual y una siesta realmente buena. Y para la élite egipcia, especialmente aquellos que estaban siendo embalsamados, el opio podría haber sido parte del envío final. ¿Qué mejor manera de enfrentar el inframundo que totalmente relajado y felizmente inconsciente del escarabajo pelotero arrastrándose por tu nariz? Como muchas de las sustancias sagradas de Egipto, el opio era parte cura, parte consuelo y parte caos controlado. Utilizado sabiamente, aliviaba la agonía. Utilizado mal, convertía a los asistentes del templo en bailarines de fondo espaciados. Aún así, en un mundo de taladros dentales, serpientes y tormentas de arena, un poco de magia somnolienta recorría un largo camino. El vino en el antiguo Egipto era un signo de sofisticación, una bebida de los dioses, un brindis a Osiris. Pero no dejes que las elegantes ánforas te engañen. Esta cosa podía golpear como un accidente de carro, especialmente cuando venía con el equivalente antiguo de un poco extra. Los vinos no eran solo jugo de uva fermentado, eran infusiones, brebajes y ocasionalmente experimentos leves en conciencia alterada. Los egipcios saborizaban su vino con todo, desde mandrágora y loto azul hasta mirra e incienso. Ingredientes que suenan espirituales hasta que te das cuenta de que probablemente se añadían para la máxima mejora del estado de ánimo. Los festivales religiosos eran el escenario principal para estos portables potentes. En la fiesta de la embriaguez, por ejemplo, los participantes no bebían vino a sorbos para apreciar el terroir, lo tragaban para lograr una desconexión metafísica. La idea no era estar achispado, era tambalearse entre dimensiones, posiblemente mientras bailabas con un sacerdote vestido con piel de leopardo. Estos brebajes con especias a menudo se describían en textos médicos como remedios, que es como sabes que las cosas se estaban volviendo creativas. ¿Tienes dolor de cabeza? Prueba un vino infusionado con loto fermentado. ¿Articulaciones doloridas? ¿Qué tal un poco de vino tinto infusionado con incienso, envejecido 2 semanas en una olla de barro? ¿Temor existencial? Bueno, ese necesitaba supervisión sacerdotal y posiblemente una alfombra de piso. Y no eran solo los mortales disfrutando de esta terapia líquida. Se creía que los dioses mismos apreciaban una buena ofrenda con especias. Cubas de vino se vertían ritualmente en templos, se dejaban como ofrendas en tumbas y se usaban en ceremonias para ayudar a lo divino a descender en estatuas, o al menos tambalearse en su dirección general. Seamos claros, esto no era tu vino de mesa promedio.
Dependiendo de los aditivos, estos brebajes sagrados podían calmar los nervios, aliviar el dolor o lanzar un banquete de pleno verano al territorio completo de culto mistérico psicodélico. Y como todo era parte de un ritual, nadie podía realmente cuestionar la dosis. Si la habitación giraba, era espiritual. Si te desmayabas en el jardín de lotos, eso era comunión divina. Para los antiguos egipcios, el vino no era solo una bebida, era un vehículo, uno que te podía llevar a la iluminación, al sueño o a los brazos de un cocodrilo muy confundido. Para una civilización obsesionada con el orden, el ritual y la geometría, los antiguos egipcios tenían una mente sorprendentemente abierta sobre los estados de trance. De hecho, los alentaban, solo que no durante la contabilidad. Estos estados mentales alterados se veían como canales directos a lo divino, o al menos algún monólogo interno profundamente teatral. La posesión divina, no demoníaca, a menudo se trataba como un ascenso religioso, no una emergencia médica. Si una bailarina del templo comenzaba a convulsionar a mitad de rito, no era sacada apresuradamente por acólitos preocupados, era aplaudida. Hathor había llegado, aparentemente, y tenía opiniones fuertes sobre el tempo de la pandereta. Estos trances a menudo se alcanzaban a través de una combinación consagrada de tamborileo repetitivo, cantos rítmicos, inhalación de humo, privación de sueño y vino con flotantes misteriosos en él. ¿El resultado? Brotes repentinos de profecía, jadeos dramáticos y la siesta de piso no planificada ocasional. Sacerdotes y sacerdotisas por igual eran entrenados para hospedar dioses como inquilinos de alquiler temporal, viéndolos como bienvenidos a sus cuerpos durante rituales. Esto incluía cambios en voz, postura y un impulso repentino de anunciar cosas crípticas mientras miraban fijamente un fuego. En muchos templos era solo otro miércoles. Para los forasteros podría haber parecido un desmayo masivo, pero dentro del templo, así es como se entregaban los mensajes de los dioses. A veces los dioses aconsejaban, a veces regañaban, a veces exigían más ofrendas de pastel, lo que dice mucho sobre la teología antigua y los apetitos antiguos. El trance tampoco siempre era voluntario. Hay relatos de los afligidos siendo tomados por deidades, a menudo acompañados de gritos, temblores y cantidades sospechosas de incienso. Si estos eran mensajes divinos reales, o simplemente lo que sucede cuando inhalas 4 horas de humo de kifi junto a un brasero ardiente, todavía se discute. Por supuesto, una vez que terminaba el trance, la parte poseída volvía a la normalidad, a menudo luciendo ligeramente desorientada y muy sudada. El ritual concluía con aplausos, un sorbo de vino sagrado y posiblemente una siesta detrás de un pilar mientras alguien más limpiaba la baba santificada. Para los ojos modernos, la posesión divina podría parecer arte de performance mezclado con insolación. Pero para los antiguos egipcios, era el vínculo de la experiencia religiosa. El momento en que lo divino rompía la barrera de arenisca de la realidad para soltar algunos consejos de vida crípticos. ¿Pensarías que la muerte sería suficiente para evitar que alguien fuera invitado a una fiesta? No en el antiguo Egipto. La línea entre los vivos y los muertos era una sugerencia suave, como no nadar después de comer, o tal vez no cincelar jeroglíficos ebrio. Los egipcios no solamente respetaban a los muertos, los incluían activamente en planes sociales. Esto no era metafórico. Las familias visitaban tumbas durante festivales como la hermosa fiesta del valle, cargando cestas de comida, jarras de cerveza y la vibra general de una fiesta de puerta trasera si la puerta trasera estuviera estacionada en una necrópolis. Se sentaban fuera de la tumba, comían, bebían y comunicaban con los difuntos, que usualmente significaba hablar con la pared y esperar que la abuelita apreciara el pescado encurtido. Muchas tumbas tenían puertas falsas talladas, portales por los que los muertos podían recibir ofrendas. Si esto significaba espiritualmente o simplemente disfrutar el olor desde el otro lado, no está claro. De cualquier forma, los antiguos egipcios creían que los muertos todavía podían disfrutar de comida, bebida, música y un buen chisme. Así que, naturalmente, les organizaban fiestas. Se tocaba música, se quemaba incienso, se vertían libaciones. A veces los vivos se emborrachaban lo suficiente para llorar, confesar secretos o sentarse accidentalmente en ofrendas sagradas. Era como una reunión familiar, solo con menos discusiones y ligeramente más fluido de embalsamiento.
Estas reuniones no eran solo actos de recordación, también eran transacciones mutuamente beneficiosas. Los vivos alimentaban a los muertos. Los muertos, en teoría, bendecían a los vivos a cambio. Buenas cosechas, protección, menos pesadillas que involucraran hipopótamos. Todos ganaban. A veces la gente incluso dormía durante la noche en tumbas, esperando visiones oníricas de sus seres queridos fallecidos, o el consejo no solicitado ocasional de un contador convertido en fantasma. Deja de prestarle dinero a tu hermano, podría decir el sueño. Y también los amuletos van a la izquierda. Para las sensibilidades modernas, esto suena macabro. Para los egipcios, era completamente lógico. La otra vida no era un adiós, era solo una nueva dirección. Y si el gran tío Juan quería asistir a la fiesta a través de osmosis divina a través de una pared de piedra, ¿quiénes eran ellos para decir que no? Por todo el incienso, trances sagrados y juerguilla sancionada, la fiesta del antiguo Egipto tenía un precio, y generalmente llegaba en algún momento del amanecer, con un dolor de cabeza pulsante y el vago recuerdo de haberle gritado a una estatua. Sí, aún en un mundo donde el loto azul era medicina y la cerveza era desayuno, la mañana siguiente golpeaba igual de tarde. Los textos arqueológicos son sospechosamente silenciosos sobre el tema de las resacas, lo que es probablemente porque nadie estaba de humor para escribir jeroglíficos cuando su cabeza se sentía como si la hubiera golpeado Ra mismo. Pero la evidencia está ahí. Los papiros médicos describen dolores de cabeza y recomiendan tratamientos que involucran hierbas, miel y a veces simplemente quedarse muy quieto mientras finges comunicar con los dioses. En casos más avanzados se recomendaba una limpieza ritual, que usualmente involucraba a un sacerdote, un cubo de agua fría del Nilo y posiblemente una severa conferencia sobre moderación que nadie recordaba haber escuchado. El verdadero truco, por supuesto, era la negación plausible. Si habías bailado sin camisa en el templo o te habías desmayado en un nicho de tumba, no decías, me excedí. Decías, fui superado por lo divino. No era un desmayo, era un encuentro místico con la risa de Hathor, mucho más respetable. Y para los trialmente desafortunados, siempre estaba la purga. No metafóricamente, literalmente. Los egipcios eran aficionados a los eméticos, encantadores brebajes diseñados para evacuar tus pecados por ambos lados. Imagina que te entreguen una bebida que sabe a arrepentimiento y te digan, esto restaurará tu equilibrio. Momentos después, tu equilibrio definitivamente se fue. Los sacerdotes, por supuesto, lo tenían mejor. Tenían entrenamiento, tenían autoridad ritual y, lo más importante, tenían gente para llevarlos a casa. Mientras tanto, los juerguistas comunes se despertaban con pétalos de loto en el cabello y marcas de sandalias en sus caras, preguntándose si bailaron con un dios o simplemente con alguien muy comprometido con el papel. Aún así, nadie juraba abstenerse de la siguiente celebración porque la iluminación espiritual es adictiva, especialmente cuando viene con cerveza, humo y una leve posibilidad de caer en trance y gritar los secretos de tu vecino frente a una estatua. Cuando los antiguos egipcios se preparaban para la muerte, no solo empacaban linos y un elogio decente, empacaban aperitivos y sustancias y posiblemente un alijo de respaldo, por si la eternidad se ponía aburrida. Porque si pensabas que la fiesta se detenía después de que tu corazón fuera pesado, piénsalo de nuevo, simplemente se trasladó bajo tierra. Las tumbas no eran lugares silenciosos y solemnes, eran casas de inicio cuidadosamente curadas para el alma, completas con comida, alcohol y arreglos herbales que mejoraban el estado de ánimo. Las momias eran entumbadas con pétalos de loto azul, jarras de vino, conos de incienso y la ocasional jarra misteriosa sellada que los arqueólogos ahora miran con reverencia y leve sospecha. Tomemos a Tutankamón, por ejemplo. Cuando Howard Carter abrió su tumba, no solo encontró oro y muebles, encontró vino, aceites, hierbas y lo que solo puede describirse como la versión del antiguo Egipto de un kit de bienestar. Si un influencer moderno fuera enterrado hoy, se vería inquietantemente similar, menos las jarras ganópicas. Esto no era solo lujo, era estratégico. El alma, o Ba, si quiere ser elegante, necesitaba nutrición y estimulación en la otra vida. La felicidad eterna no iba a mantenerse sola después de todo. Así que sacerdotes y embalsanadores se aseguraban de que fueras entumbado con todos tus artículos de confort espiritual, ofrendas de comida, perfume sagrado
y una generosa dosis de lo que sea que te ayudara a superar largas ceremonias de templo mientras fingías estar iluminado. Algunas tumbas incluso incluyen instrucciones para los muertos sobre cómo preparar y disfrutar estos artículos en la otra vida. No es suficiente llevar Loto Azul a la eternidad. Aparentemente, también necesitabas direcciones en caso de que la memoria a corto plazo divina fuera una cosa. Y no olvidemos el ritual de apertura de la boca, que se suponía que permitía a los muertos comer, hablar y, seamos honestos, sorber esa bebida fermentada sagrada con la técnica adecuada. Porque es difícil brindar con Osiris con una mandíbula cerrada. Todo esto nos dice una cosa muy clara. Los antiguos egipcios no separaban el placer de la piedad. Si algo los acercaba a los dioses en vida, incluso si era una flor psicoactiva empapada en vino, pertenecía en la tumba, junto con tus amuletos, tu reposacabezas de lino y posiblemente un paquete inicial de sueños Bri-Yu Deples. El antiguo Egipto le dio al mundo las pirámides, las momias y el delineado de ojos que podía bloquear el sol, pero también perfeccionó una verdad no dicha de la civilización. A veces, la gente que dirige las cosas está lo suficientemente colocada para pensar que va bien. Oficialmente, el faraón era la encarnación terrenal de Horus, elegido por los dioses para mantener Ma'at, el orden cósmico. Extraoficialmente, los sacerdotes del templo tenían las llaves del alijo sagrado, el presupuesto de incienso y el horario diario de quién puede cantar junto a un arbusto ardiente de kifi hasta que se desmaye. La élite religiosa no solo eran guías espirituales, eran farmacéuticos sancionados por el Estado que suministraban a la población todo desde ungüentos calmantes hasta experiencias psicodélicas completas disfrazadas de comunión sagrada. Si olía fuerte, hormigueaba al contacto o te hacía hablar en metáforas durante 3 días, probablemente salía de la botica del sacerdocio. Y mientras los faraones usaban las coronas, eran los sacerdotes quienes sabían cómo mezclar mandrágora con vino y no matar a nadie. Esto les daba una enorme cantidad de poder suave, no solo en curación y ritual, sino en manejar el tono emocional y místico de la sociedad. No preguntabas, ¿qué pasa con la cosecha? Preguntabas, ¿qué vio el sumo sacerdote en su trance anoche? Adelanto, generalmente era un halcón y mucha luz dorada arremolinada. No olvidemos el lado económico. Los templos eran terratenientes, empleadores y centros masivos de producción de sustancias. El loto azul no se cultivaba solo. Alguien tenía que cosecharlo, secarlo, fermentarlo y susurrarle en verso sagrado. Así que, sí, la religión era muy sagrada, pero también era una máquina bien engrasada, una que funcionaba con fe, hierbas y ocasionales dosis de inspiración divina que alteraban la mente. En muchos sentidos, la pregunta de quién gobernaba Egipto no era sobre coronas, sino más bien sobre quién controlaba los quemadores de incienso. Porque si los dioses hablaban a través de visiones, y las visiones llegaban después de que un sacerdote oliera algo pungente en una cámara sellada, bueno, haz las cuentas. En teoría, el antiguo Egipto se trataba de equilibrio, justicia y orden. En práctica, si eras lo suficientemente rico como para permitirte una tumba privada y alguien que te bañara mientras digerías, también tenías acceso a las cosas buenas, el tipo de rarezas narcóticas que no aparecían en los pergaminos de la clínica del pueblo. No hay que equivocarse. La sociedad antigua Egipto era una jerarquía, y las sustancias que alteraban la mente seguían las mismas reglas que todo lo demás. El faraón a la cúspide, el cabrero al bajo fondo, y todos los demás oliendo con educación flores deshidratadas y fingiendo que era suficiente. Mientras que los comunes obtenían cerveza de cebada y tal vez una bocanada de incienso del templo si se inclinaban lo suficientemente cerca, la élite se bañaba en aceite de loto azul, bebía vino de granada con especias de cálices de borde dorado. Algunas de las sustancias más potentes, mandrágora, mezclas de kifi con opio, resinas de cannabis importadas, probablemente estaban restringidas a uso ritual o médico, que casualmente se alineaba perfectamente con los horarios diarios de funcionarios de corte y sumos sacerdotes. Qué curioso cómo funcionaba eso. Tomemos a Tutankamón, por ejemplo. Cuando Howard Carter abrió su tumba, no solo encontró oro y muebles, encontró vino, aceites, hierbas y lo que solo puede describirse como la versión del antiguo Egipto de un kit de bienestar. Si un influencer moderno fuera enterrado hoy, se vería inquietantemente similar, menos las jarras canónicas. Esto no era solo indulgencia, era seguridad nacional. Incluso en la muerte, la élite mantenía su alijo cerca,
Muchas tumbas contienen frascos medicinales, conos de incienso y jarras de vino con etiquetas tan vagas que podían haber dicho solo para propósitos ceremoniales. Uno se pregunta si los dioses realmente requerían tanta resina de popio importada, o Tutankamón simplemente le gustaba mantener sus opciones abiertas. Mientras tanto, las clases bajas no estaban exactamente excluidas de la experiencia. Solo tenían que conformarse con las versiones diluidas, cerveza lo suficientemente espesa para masticar, incienso débil y lo que pasara por euforia espiritual durante un turno de 18 horas construyendo obeliscos. Y cuando alguien ponía sus manos en una sustancia prohibida sin permiso, eso probablemente se llamaba brujería, herejía o un muy mal día para ser un trabajador de campo. Después de 14 capítulos de esnifar sagrado, beber divino durante el día y atención médica alucinógena, uno podía estar tentado a preguntar, ¿qué realmente dice todo esto sobre el antiguo Egipto? Bueno, para empezar nos dice que eran brillantes mezclando ciencia, espiritualidad y química recreativa en un solo sistema de creencias. El alivio del dolor y la profecía provenían de la misma flor. La medicina y el misticismo caminaban de la mano, generalmente al ritmo de un címbalo y al olor de algo humeante que definitivamente no estaba aprobado por ninguna autoridad sanitaria. También revela cuánto respetaban los antiguos los estados alterados, no como escapismo, sino como una forma legítima de acceder a la perspicacia, la curación y el ocasional dios con cabeza de animal y talento para el drama. Sus rituales no eran solo espectáculo, eran teatro químico controlado con incienso, cantos y té psicotrópico para el elenco. Y la estricta vigilancia de sustancias sagradas, eso es solo la versión antigua de poner el bienestar detrás de un muro de pago. La élite tenía sus spas de loto azul y opio importado. Todos los demás obtenían cerveza húmeda y una infección en los ojos. Iluminación divina estaba disponible, pero solo si podías permitirte el paquete de tumba de lujo con minibar opcional en la otra vida. Pero quizás la conclusión más reveladora es esta. Los humanos siempre han querido sentir más, ver más y saber más, especialmente si implica acostarse en un templo y no hacer tareas. Los antiguos egipcios no eran tan diferentes de los humanos modernos meditando con aceites esenciales o argumentando sobre microdosis en podcast. Solo usaban más delineado de ojos y se tomaban sus alucinaciones más en serio. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, tal vez que nuestros ancestros no eran entusiastas primitivos de las sustancias o espiritualistas excéntricos. Tal vez solo estaban haciendo lo mejor que podían para navegar un mundo confuso, hermoso y a menudo doloroso con las herramientas, rituales y humo fragante que tenían. Y si ese viaje a la paz interior sucedía involucrando vino, flores silvestres y un trance donde ladrabas como Anubis, que así sea. Florencia, finales del 1400. El aire estaba espeso con incienso, sudor y el perfume de rosas aplastadas. La ciudad estaba rebosante de arte, intelecto e intriga política, pero también de un tipo muy específico de locura, la obsesión con la belleza. Y no cualquier belleza, belleza renacentista. El tipo que significaba parecer una estatua de porcelana, incluso si te mataba. Entra la cerusa, una lujosa pintura facial sedosa y blanca hecha de, ¿lo adivinaste? Plomo. ¿Sí? Plomo real. Las mujeres en Florencia, Venecia y más allá untaban este veneno brillante en sus mejillas, frentes y escote para lograr ese aspecto pálido y etéreo. Porque en un mundo donde la piel bronceada significaba trabajar bajo el sol como un campesino, parecer un cadáver caminante era la máxima presunción. Pero esto no era solo un ligero polvo, no. La cerusa se aplicaba en capas como estuco veneciano. Algunas mujeres llegaban tan lejos como para dormir con ella, negándose a lavarse las caras, permitiendo que el compuesto tóxico literalmente se empapara en su piel. El resultado, un brillo radiante y fantasmal, justo hasta que aparecían las llagas. Y cuando lo hacían, simplemente aplicaban más plomo para cubrirlas. Ya sabes, como una tirita renacentista, una que garantizaba que la herida nunca sanaría. Si el plomo no te atrapaba, el mercurio podría. Usado para tratar imperfecciones y desvanecer manchas solares, el mercurio era otro elemento encantador en el arsenal de belleza renacentista. Combina eso con tónicos a base de arsénico y baños faciales de vinagre y tenías una rutina completa de guerra química comercializada como elegancia. Y no olvidemos el clasismo horneado en cada poro empolvado.
Las mujeres nobles querían que su piel pareciera intocada por la luz del sol o las dificultades, así que cuanto más pálida, mejor, incluso si las hacía anémicas, delirantes o eventualmente fallecidas. Parecer divino tenía un costo divino. Pero quizás la parte más irónica, las mujeres que podían permitirse todo este lujo tóxico también tenían acceso a perfumes importados de Oriente, destilaciones de agua de rosas y tónicos con alcanfor. Literalmente olían a ángeles mientras su piel se despegaba en capas. Si tenías un par de cejas funcionales en la Florencia renacentista, claramente no te estabas esforzando lo suficiente. En la interminable búsqueda de parecerse a una pintura de botella o a un huevo particularmente fashionable, las mujeres renacentistas depilaban sus líneas de cabello y cejas hasta el olvido. Una frente alta y redondeada se consideraba el epítome de la belleza. Cuanto más alta tu frente, más noble e inteligente parecías. Así que las mujeres voluntariamente arrancaban ríos de cabello de sus cejas y a lo largo de su línea de cabello con pinzas, tela áspera o incluso conchas marinas. Esto no era un asunto de una sola vez, era mantenimiento rutinario, un ritual semanal de dolor y precisión. Para pelos rebeldes, las mujeres frotaban brebajes hechos de aceite de nuez o excremento de gato. Sí, excremento de gato para adelgazar el recrecimiento. Algunas incluso chamuscaban pelos sueltos con llamas de velas, porque nada dice gracia y refinamiento como prender fuego a tu cara. Cejas delgadas, arqueadas y apenas visibles, si es que lo eran. Una mujer verdaderamente sofisticada no tenía cejas visibles. En cambio, se pintaba una sombra suave o un trazo más tarde, a menudo con corcho quemado o carbón en polvo, que suena elegante hasta que te das cuenta que se manchaba terriblemente en el calor florentino. Imagina tus cejas lentamente goteando por tus mejillas durante la misa. Divino. Mientras tanto, el vello corporal se veía como animalic y sucio. Las mujeres lo eliminaban con una pasta hecha de vinagre, cal viva y arsénico, otra mezcla encantadora. La mezcla quemaba, pero, dejaba la piel suave. Hasta que no lo hacía. Y el cuero cabelludo. El cabello se recogía en estilos rígidos y apretados, a menudo trenzado y acolchado con cabello falso, hecho de lana, crin de jorza o el cabello real de otra persona. A veces las piezas de cabello se empapaban en lejía y blanqueador para igualar el tono dorado de moda de la temporada. Si no coincidía, no te preocupes, solo usa una cofia usando por encima y finge que sí. Solución de problemas renacentista en su máxima expresión. La ironía: toda esta depilación y escultura se hacía sin espejos. Así es, los espejos eran raros y expensos. La mayoría de las mujeres se peinaban al tacto con ayuda de criadas, así que tu doncella mejor tener manos firmes y cero agresividad pasiva. Un movimiento en falso y tu pico de viuda se convierte en un monje tonsurado. La belleza renacentista era menos sobre charmo natural, más bien sobre sustracción estratégica. Quita las cejas, quita la línea de cabello, quita el sentido común. Todo en nombre de elegancia. Una vez que la cara había sido completamente empolvada, depilada y envenenada, era hora de pasar al cuerpo. Específicamente, apretarlo en formas para las que la caja torácica humana no tenía ningún negocio a aspirar. Entra el corsé renacentista, mitad declaración de moda y mitad trauma ortopédico. Los corsés renacentistas no eran exactamente las trampas mortales de cintura de avispa de siglos posteriores, pero aún significaban negocios. Conocidos como stays o cuerpos, estas versiones tempranas estaban diseñadas para aplanar el torso, no para ceñirlo. El objetivo era crear un lienzo suave y rígido que enfatizara el busto y alargara la silueta. Porque ¿qué es más atractivo que parecer una tabla muy elegante? Los materiales de refuerzo: hueso de ballena si eras rica, cañas o cartón si no lo eras. Todo cosido en lino y atado firmemente en la espalda. Meterse en uno requería asistencia, determinación y una tolerancia sorprendente por perder la visión periférica. Una mujer noble completamente vestida era esencialmente una alcachofa acorazada, en capas, con púas y extrañamente delicada. Y los corsés no eran solo sobre apariencias, eran estamentos morales. Una postura recta y erguida indicaba virtud interior. Encorvarse, por el contrario, sugería laxitud moral y posiblemente posesión demoníaca. Así que si eras una dama bien educada, te parabas derecha, caminabas rígidamente y respirabas en sapidas cortas, y puntos extras si te desmayabas graciosamente en público. Eso solo significaba que lo estabas haciendo bien. Debajo, las camisas de lino ayudaban a absorber el sudor, porque alerta de noticias.
Florencia, en verano, no era un lugar para telas pesadas y sin flujo de aire. Pero la elegancia venía primero. La comodidad nunca llegaba. Y aún así, a pesar de la incomodidad, los corsés tenían un beneficio importante. Mantenían todo en su lugar. A diferencia de los brasieres modernos que pretenden ofrecer soporte mientras organizan una rebelión silenciosa a mediodía, los stays renacentistas ofrecían el tipo de refuerzo estructural generalmente reservado para puentes. Podías correr, bailar o sobrevivir a un desmayo sin que nada se moviera ni un centímetro. Por supuesto, no todas podían permitirse tal moda arquitectónica. Las mujeres de clase trabajadora iban sin stays, favoreciendo corsés más gruesos y materiales más respirables. Pero entre la élite, los corsés eran esenciales. No estabas completamente vestida sin uno, solo trágicamente deshecha. La peor parte, tenías que comer mientras usabas uno. Lo que nos lleva a la siguiente paradoja fashionable renacentista. Festejar como reales mientras intentas no romper una costura o colapsar por flujo de aire restringido. En Italia renacentista, la belleza no era solo superficial. Se extendía hasta la mesa del comedor, donde la moda y la comida tenían una relación incómoda. Por un lado, se esperaba que las mujeres nobles asistieran a lujosos banquetes y participaran en el teatro social del festín. Por el otro, tenían que hacerlo mientras estaban apretadas en un corseta tan ajustado que sus órganos internos básicamente eran compañeros de cuarto. Las comidas eran grandes. Las mesas gemían bajo el peso de pavo real rostado, esculturas de mazapán y fruta dorada. Pero para las mujeres de clase alta, realmente comer era una actuación delicada. Podías mordisquear, podías beber a sorbos, pero absolutamente no podías desencajar tu mandíbula y atacar una pata de ganso. Eso habría sido bárbaro y potencialmente peligroso dado el hueso en tu corpiño. En cambio, se esperaba que tomaras bocados delicados, mantuvieras la espalda recta y sonrieras a través de la creciente presión en tus costillas. A veces el acto de sentarse erguida durante horas y fingir disfrutar el pastel de anguila fría era suficiente para desencadenar un desmayo, lo cual francamente solo añadía la estética. Pálida, sin aliento y colapsando en los brazos de un cortesano guapo, muy del momento. Por supuesto, autoinanición educada tenía límites. Muchas mujeres nobles estaban secretamente hambrientas para cuando llegaban a sus cámaras privadas, donde finalmente podían quitarse el corsé y devorar un alijo escondido de carnes dulces o queso sobrante. Sí, incluso las reinas de belleza renacentistas tenían bocadillos de medianoche. Simplemente no podían admitirlo. Y había reglas incluso para esos. Ciertos alimentos se creía que afectaban la tez. Los pepinos eran desalentados, hacían la piel acuosa. El vino era alentado. Ruborizaban las mejillas con color. Algunas damas incluso bebían tónicos de vinagre para mantenerse delgadas, porque nada dice alta moda como arruinar el revestimiento de tu estómago. También estaba el asunto de la digestión. En un corsé, tu estómago no tenía a dónde ir. Las mujeres tenían que medir su comida cuidadosamente o arriesgarse a indigestión, hinchazón o, Dios no lo quiera, un eructo muy poco elegante. El horror. Así que mientras los hombres podían reclinarse, beber en exceso y discutir sobre Dante, las mujeres dominaban el arte de la restricción elegante, comiendo justo lo suficiente para parecer sociables, pero nunca lo suficiente para arruinar la línea de su vestido. Una vez que la cara estaba pintada, el cabello depilado, el corsé apretado y la comida educadamente mordisqueada, era hora de oler caro. En la Florencia renacentista tu aroma no era solo un toque final, era un arma social. La fragancia de una mujer noble era tan cuidadosamente curada como su linaje, y no oler a lujo importado era básicamente un escándalo. La nariz renacentista tenía estándares. La gente común podría apestar a ajo, cabra y pavor existencial, pero la élite flotaba a través de salones y basílicas arrastrando nubes de agua de rosas, almizque, ámbar gris y especias exóticas. Si pasabas junto a una duquesa y no te sentías levemente intoxicado por su aroma, no se estaba esforzando lo suficiente. El perfume era un gran negocio. Italia, especialmente Venecia, era el centro europeo de destilación, pero los ingredientes más codiciados venían de más lejos: incienso de Arabia, mirra de Etiopía, canela de Ceilán y ámbar gris, una sustancia cerosa de olor extrañamente agradable de los intestinos de cachalotes. Era escandalosamente caro y tremendamente fashionable, básicamente el equivalente renacentista de untarte con baño de ballena de diseñador. Estos perfumes no eran solo para puntos de pulso. Se empapaban en guantes, se cosían en forros de vestidos y se rociaban en pañuelos que las damas agitarían dramáticamente cuando alguien menos higiénico se acercara demasiado.
lo cual era a menudo. Las calles estaban sucias, la gente se bañaba irregularmente. El perfume no era un lujo, era armadura. Y para la belleza ambiciosa, la estratificación de aromas era esencial. Primero venía el baño perfumado, generalmente un enjuague de agua de rosas o alcanfor. Luego un polvo de pétalos de violeta trillados, seguido de un aceite rotado en las sienes o muñecas. Y finalmente una niebla pesada de cualquier brebaje que tu boticario jurara que haría llorar a los hombres y desmayarse a las rivales. Algunas incluso usaban pomanderos, orbes perforados delicados llenos de hierbas aromáticas alrededor del cuello o la cintura. Otras los colgaban de sus cinturones como campanas de advertencia olfativas. Acércate con cuidado, huelo a canela y juicio. Pero estas pociones no siempre eran benignas. Algunos perfumes contenían trementina o tinturas tan fuertes que podían desencadenar dolores de cabeza, náuseas o desmayos. Una mezcla equivocada y pasabas de seductora a insoportable. Aún así, la fragancia correcta podía abrir puertas, o al menos narices. Una mujer que olía divino tenía poder. Poder para encantar, distraer o simplemente sobrevivir a una multitud de poetas sin lavar. Si la belleza renacentista era un campo de batalla, entonces la moda era la armadura, y Florencia era su zona de guerra resplandeciente. La tela que usaras no solo decía algo sobre ti, gritaba, cantaba, hacía piruetas por la calle declarando la riqueza de tu familia, el rango de tu esposo y si tenías o no alguna vergüenza en arruinarlo por una manga. El terciopelo era la joya de la corona. Importado, teñido y tejido con el tipo de cuidado generalmente reservado para reliquias de santos, el terciopelo era grueso, pesado y absurdamente caro. Usarlo en verano, un verdadero movimiento de poder. Tenías calor, sí, pero eras importante. Luego vino el brocado. No contento con mero color, el brocado traía patrones a la imagen. Leones, enredaderas, incluso escenas religiosas completas tejidas en hilo dorado. Y no estamos hablando de acentos sutiles. Estos eran vestidos que podrían servir como retablos. Cuanto más intrincado el diseño, más tiempo y dinero tomaba, lo que significaba que más engreídamente podías asentir con las mangas inferiores de otras mujeres. Las mangas, por cierto, eran desmontables, una característica práctica convertida en deporte competitivo. Las mujeres ricas poseían guardarropas enteros de mangas para mezclar y combinar, luciéndolas como los bolsos de diseñador de hoy, bordadas, abultadas, cortadas, incrustadas en perlas. Algunas mangas eran tan elaboradas que necesitaban su propio sistema de almacenamiento y ocasionalmente sus propios sirvientes. Los colores también estaban codificados. Los azules duros y carmesíes se hacían con tintes raros como lapislázuli y cochinilla, pigmentos tan caros que se guardaban bajo llave como tesoros. Solo los ricos podían permitirse estos tonos, y las leyes suntuarias en lugares como Florencia intentaron y fracasaron en restringir ciertos colores a la nobleza. Pero las leyes son aburridas, los vestidos no. Incluso las capas inferiores eran ornamentales. Las camisas estaban adornadas con lence, los entrellazos asomaban en destellos hilosos, y las fajas, accesorios similares a cinturones, no eran solo decorativas. Algunas estaban tachuradas con piedras preciosas y bolsillos ocultos para perfume, libros de oración o posiblemente notas de venganza. Pero toda esta moda tenía un precio, literalmente. Un solo vestido podía costar más que un salario de un año para un artesano. Y sin embargo, las mujeres nobles no solo tenían estos vestidos, los necesitaban. Cada evento social era un escenario y cada atuendo una declaración. Usar lo mismo dos veces, una aniquilación social. La moda renacentista no se detenía en el tobillo, aunque en justicia se suponía que nadie realmente viera tus tobillos. La modestia dictaba que los pies de una mujer se mantuvieran decentemente ocultos bajo capas de brocado y seda, lo cual era una lástima considerando lo completamente ridículo que a veces era el calzado renacentista. Empecemos con el chopín, el zapato más teatral que jamás inventó. Los chopín eran esencialmente suelas de plataforma alta. Piensa en sandalias romanas antiguas cruzadas con zancos. Originalmente de Venecia, fueron diseñados para mantener los vestidos finos por encima de las calles enlodadas infestadas de peste. Pero con el tiempo, la función dio paso a la moda, y los chopines se volvieron más altos. Mucho más altos. Algunos medían más de 50 centímetros de alto. Sí, eso no es un error de tipografía. 50 centímetros. Usarlos requería equilibrio, entrenamiento y frecuentemente una sirvienta en cada brazo. Caminar sin ayuda era considerado tanto una hazaña física como un riesgo social. Si caías, no solo perdías tu dignidad, podrías llevarte a la mitad del cortejo nupcial contigo. En Florencia, los chopines no eran tan extremos, pero la tendencia aún se filtraba.
Las mujeres ricas usaban delicadas zapatillas puntiagudas, a menudo hechas de terciopelo, bordadas con hilo de seda y forradas con piel. Estos eran zapatos de interior. Al aire libre, usabas patines, plataformas de madera o corcho atadas debajo de tus zapatillas para protegerlas de la calle. Una solución práctica, a menos que tropezaras y te destrozaras las rótulas en adoquines. El vendaje de pies no era una cosa en la Italia renacentista, pero la presión por tener pies delicados y estrechos absolutamente lo era. Los zapatos eran puntiagudos, estrechos y no construidos para caminar real. Pero, ¿quién necesitaba caminar cuando podías deslizarte de silla de manos a salón de palacio, dejando un rastro de pétalos de flores aplastadas y arcos rotos? Y luego estaban las medias. Las mujeres usaban mangueras finamente tejidas hechas de seda o lana, atadas a la rodilla con cintas. Estas cintas a veces estaban perfumadas porque si alguien captaba un vistazo de tu espinilla, al menos querías oler fabuloso. Por supuesto, las mujeres de clase baja usaban zapatos más simples, cuero resistente para el trabajo, zuecos para trabajo húmedo. Pero la clase noble trataba al calzado como un arma secreta, invisible, poco práctico e increíblemente caro. Todo reforzaba un solo mensaje: las verdaderas damas no caminaban, flotaban, se deslizaban, sufrían graciosamente y con estilo. Después de horas de ser empolvada, depilada, atada, perfumada, rellenada y elevada en plataformas, ¿qué venía después? Así es, bailar. Porque nada completa el ritual de belleza renacentista como intentar deslizarse por un piso de mármol pulilo con 9 kilos de tela y 5 centímetros de espacio pulmonar respirable. Los bailes cortesanos eran asunto serio. Estos no eran tus alegres cabriolas de estilo taberna. No, los bailes de corte renacentista eran lentos, elegantes y dolorosamente coreografiados. Cada paso estaba ensayado, cada movimiento simbólico. La colocación incorrecta del pie podría implicar ineptitud social. Un paso en falso, escandaloso. Bien podrías gritar: no poseo nada en lapislázuli y correr descalza hacia el arno. Para las mujeres nobles, bailar era una prueba de compostura. Las formas más populares como la pavana o la gallarda requerían deslizarse en patrones precisos, mantener la mirada modesta y nunca, bajo ninguna circunstancia, respirar por la boca. Eso se consideraba indigno, lo cual es desafortunado porque los corsés no permitían respiraciones profundas. Cada salto de gallarda era una apuesta calculada contra desmayarse en frío. Y sin embargo, era crucial. La gracia de una mujer en la pista de baile era tan vital para su reputación como su dote. Los padres contrataban tutores de baile de la manera en que los influencers modernos contratan diseñadores de iluminación. Aprendías cómo girar, cómo inclinarte, cómo abanicarte lo suficiente para ser misterioso, pero no tanto que pareciera sudorosa. El objetivo era irradiar control sin esfuerzo, incluso mientras tus zapatos ampollaban y tus costillas gemían. También estaba el asunto de la estrategia social. Bailar ofrecía oportunidades raras de interactuar brevemente con hombres elegibles. Las manos enguantadas se tocaban por un momento, las miradas se encontraban durante una reverencia, los perfumes se mezclaban. Era coqueteo con notas al pie. Pero dices demasiado, muévete con demasiada audacia o, Dios no lo quiera, ríete, arriesgas a arruinar toda tu estética de elegancia piadosa. Mientras tanto, el ruido de fondo de cada evento de corte era un coro de juicio. Otras mujeres criticaban tu vestido, tu peinado, tu postura. Los sirvientes susurraban, los tutores se inquietaban. Y todo el tiempo tenías que mantener la ilusión de que nada de eso importaba. Pero sí importaba. Un giro torpe o una reverencia fuera de ritmo podía perseguirte durante semanas. Así que bailabas, sonreías, soportabas. Y cuando la música finalmente se detenía, te excusabas para reempolvar tu ceruza empapada de sudor antes de la segunda ronda. Los invitados se habían marchado, las velas se habían derretido en charcos de cera, y la mujer noble renacentista, divina, deslumbrante y delicadamente muriendo por dentro, finalmente llegaba de vuelta a sus aposentos. ¿Pero dormir? Aún no. Primero venía la versión renacentista de la rutina nocturna. Alerta de adelanto, era menos autocuidado y más deterioro controlado. Paso 1, el desenmascaramiento. Salían los paños de lino, agua de rosas y claras de huevo crudas. La ceruza a base de plomo tenía que ser eliminada suavemente.
no porque fuera delicada, sino porque frotar demasiado fuerte se llevaría piel con ella. Muchas mujeres usaban una mezcla de aceite de almendras y vinagre para levantar las capas, esperando que su tez abajo no estuviera demasiado destrozada. Adelanto, generalmente lo estaba. Luego venía el cabello, o lo que quedaba de él. Cuidadosamente los alfileres y trenzas falsas se desenrollaban. Cualquier adhesivo usado para mantener las pelucas de frente en su lugar tenía que disolverse con tónicos herbales. Las damas esperaban que el excremento de gato y la cal viva que usaron para la depilación más temprano en la semana no hubiera dejado parches calvos. Sin presión. Siguiente, el desatado del corsé. Una experiencia espiritual, una que generalmente involucraba jadeos, gemidos y posiblemente un crujido audible cuando las costillas recuperaban su forma original. Las mujeres finalmente podían respirar, no de profundamente, pero lo suficiente para suspirar aliviado y tal vez susurrar. Nunca más, por la 100 veces. Los pies se pelaban de las zapatillas, revelando los restos aplastados de lo que solían ser dedos. Si tenías suerte, tu sirvienta traía una palangana de agua tibia con lavanda o romero. Si no, simplemente mirabas fijamente tus pies y te preguntabas si alguna vez volverías a sentir alegría. Finalmente te frotaban con aceites dulces, o, si eras particularmente devota o paranoica, un tónico alquímico que prometía preservar tu juventud. No importa que oliera a cobre viejo y probablemente contuviera escarabajos en polvo. La belleza es dolor, también posiblemente pestilencia. Y entonces, por fin, la vela se apagaba. No con un soplido, todavía demasiado improbable, sino con un soplo delicado, como si te estuvieras disculpando con la llama. Te recostabas, la línea del cabello 5 centímetros más atrás de lo que estaba el año pasado, la piel ligeramente más fantasmal que el día anterior, los pulmones recuperándose del trauma del corsé. Pero mañana lo harías todo de nuevo, porque en Florencia renacentista, la belleza no era solo una apariencia, era un estilo de vida, una presentación de alto riesgo a tiempo completo sin intermedio. Y el público, todos. Antes de que me vinculara con sindicatos de crimen y salones de tatuaje de callejón atrasado, los tatuajes en Japón tenían una identidad mucho más compleja y estratificada, profundamente enraizada en el honor, la mitología y el trabajo. Mucho antes del periodo Edo, los tatuajes japoneses eran usados como marcas punitivas, quemadas o grabadas en las caras y los brazos de criminales para marcarlos permanentemente como marginados. Pero para 1600, estos símbolos crudos habían evolucionado en algo mucho más intrincado, algo más cercano al arte, la devoción y hasta armadura espiritual. En Japón Edo, la sociedad estaba rígidamente estructurada. Las divisiones de clase eran claras. Los samuráis tenían espadas, los mercaderes tenían reglas. Todos los demás tenían restricciones. El shogunato Tokugawa imponía códigos estrictos sobre vestirse y comportamiento especialmente para las clases bajas. Túnicas ornamentadas, telas lujosas y joyas llamativas estaban reservadas para la élite, pero la naturaleza humana siempre encuentra un vacío legal. Para el hombre común, especialmente trabajadores, bomberos y jugadores, los tatuajes se convirtieron en una forma de reclamar belleza, estatus e identidad. Si no podías usar brocado por fuera, ¿por qué no usarlo en tu piel? Y así los tatuajes de cuerpo completo florecieron clandestinamente, ocultos bajo ropa de trabajo simple, pero revelados en casas de baño, festivales y momentos de intimidad. Estos no eran diseños aleatorios, eran historias. Mangas de dragones arremolinados, trajes de cuerpo de fénix, peces koi, flores de cerezo, deidades budistas y héroes folclóricos. Cada tatuaje llevaba significado. Un koi nadando río arriba simbolizaba perseverancia. Un dragón en la espalda significaba poder y protección. Estos motivos no se elegían caprichosamente, se ganaban, a veces una pulgada dolorosa a la vez. Y el proceso era brutal. No había máquinas, no había cremas antisépticas. Los artistas llamados horishi usaban mangos de madera y agujas de acero para pinchar a mano la tinta bajo la piel. La tinta a menudo se mezclaba con carbón o pigmentos naturales martillados usando golpes rítmicos. Las sesiones duraban horas. Trajes de cuerpo completos podían tomar años. Pero el resultado, un mural viviente que convertía la piel en narración. Sin embargo, a pesar de su riqueza cultural, los tatuajes permanecieron ilegales durante gran parte del periodo Edo. Las autoridades los veían como señas de desorden, desviación o desperdicio. Y así el arte del irezumi prosperó en las sombras,
respetado por algunos, temido por otros y completamente invisible para la élite gobernante. En el Japón del periodo Edo, donde los edificios de madera estaban apiñados como leña y llamas abiertas iluminaban cada linterna, los incendios eran constantes y devastadores. Los samuráis podrían haber gobernado la tierra, pero cuando tu vecindario se incendiaba, eran los bomberos Haichi quienes salvaban tu vida. Estos no eran bomberos como los imaginamos hoy. No usaban mangueras ni vestían trajes resistentes a las llamas. En cambio, llevaban ganchos, hachas y coraje puro. Su trabajo no era extinguir incendios, era derribar estructuras cercanas y crear cortafuegos antes de que las llamas pudieran extenderse. Esto significaba subirse a techos en llamas y desmantelar casas a mano, a menudo mientras las brasas llovían del cielo. Naturalmente, estos hombres desarrollaron una cultura de bravuconería, dureza y hermandad. Y central a esa cultura estaba el tatuaje. Los tatuajes de cuerpo completo, irezumi, orimono, se convirtieron en una insignia de honor entre los Haichi. No solo eran exhibiciones impresionantes de fuerza y resistencia, eran profundamente simbólicos. Dragones para poder, tigres para coraje, dioses y demonios para protección espiritual. Cuando un bombero se quitaba su uniforme para revelar un traje completo de tinta arremolinada, no era vanidad, era armadura, y el dolor era parte del punto. Sentarse durante cientos de horas mientras las agujas perforaban la piel era un rito de paso. Si podías soportar eso, podías enfrentar un infierno. Los tatuajes no eran solo decoración, eran prueba de valentía, compromiso y dolor soportado por el bien del grupo. Algunas cuadrillas incluso compartían temas con todos los miembros luciendo motivos similares para reflejar unidad. Verías equipos enteros marcados con dragones idénticos en sus espaldas o olas y flores coordinadas descendiendo por sus brazos. Esto no era comportamiento de pandilla, era solidaridad, hermandad forjada a través de humo y fuego. Pero no era legal. Los tatuajes todavía eran mal vistos por las autoridades, vistos como vulgares o derrochadores, especialmente para funcionarios públicos. Así que los Haichi usaban su tinta bajo su ropa, solo revelada en baños privados o festivales celebratorios, donde su papel como héroes locales les daba un pase, al menos temporalmente. Irónicamente, estos mismos hombres eran admirados en sus vecindarios y temidos por la élite. Sus tatuajes eran marcas de peligro para algunos, de devoción para otros. Más allá de las brigadas de bomberos y cuadrillas de trabajo, otro grupo abrazó la elegancia dolorosa del irezumi, los jugadores, pícaros y buscadores de emociones del inframundo de Edo. Estos eran los vagabundos del ukiyo, el mundo flotante, un término que describía tanto los barrios de placer como la naturaleza transitoria de la existencia misma. Y en ese mundo efímero, los tatuajes eran un lenguaje de riesgo, identidad y rebelión. Muchos de estos hombres eran bakuto, jugadores profesionales que recorrían el país con dados, cartas y una habilidad asombrosa para separar a los samuráis de sus estipendios. Si bien los bakuto no tenían organización formal al principio, vivían por sus propios códigos de lealtad, honor y dureza. En una sociedad que los relegaba a los márgenes, los tatuajes se convirtieron en una forma de reclamar dignidad, de convertir una vida marginal en una de significado, un pinchazo de aguja a la vez. Sus tatuajes eran audaces, provocativos y sin complejos visibles en los entornos correctos. Peonías, guerreros feroces, dioses de la fortuna y serpientes serpenteaban por sus torsos. Estos no eran tatuajes silenciosos y contemplativos de monjes, o el orgullo cívico de los bomberos. Estos eran declaraciones de poder, declaraciones visuales que decían, no sigo tus reglas, vivo por las mías. Muchos diseños hacían referencia a personajes famosos del folclore japonés y el teatro kabuki. Héroes como Sakata Kintoki, Minamoto no Yoshitsune, o incluso rebeldes míticos que desafiaban la autoridad. Cuanto más escandalosa la figura, más admirado el tatuaje. No era solo simbolismo superficial, era marca en una sociedad donde nadie te daba un nombre a menos que lucharas por él. Y sin embargo, a pesar de su estatus de forastero,
Estos hombres eran cruciales para la economía clandestina. Prestaban dinero, mantenían el orden en distritos de luz roja y desarrollaron estructuras proto-yakuza tempranas. Sus tatuajes se convirtieron tanto insignia como advertencia. Lealtad adentro, peligro afuera. Los talleres de tatuaje florecieron en este mundo, no siempre marcados con carteles, pero conocidos a través de susurros y conexiones. Los horishi se convirtieron en figuras veneradas, su trabajo susurrado en baños públicos y detrás de mostradores de sake. Ser tatuado por un maestro famoso era un honor. Soportar las horas de dolor punzante, una demostración de agallas. Para jugadores y pícaros, el irezumi era más que arte. Era identidad tallada en dolor, orgullosamente llevada en un mundo que no tenía lugar para ellos. Aunque el tatuaje en el Hakone Edo a menudo es presentado como una tradición masculina de trabajadores, bomberos y jugadores, las mujeres también dejaron su huella, a veces literalmente, en este mundo oculto de tinta. Si bien raramente documentadas en registros oficiales, los tatuajes femeninos existían silenciosa, tierna y rebeldemente bajo las capas de seda y propiedad. En muchos casos, estos tatuajes eran íntimos, románticos, personales. A diferencia de los grandes trajes corporales mitológicos de sus contrapartes masculinas, los tatuajes de las mujeres a menudo eran más pequeños, discretos y cargados emocionalmente. Los amantes se tatuaban los nombres del uno del otro en partes ocultas de sus cuerpos, en el interior del brazo superior, en la parte interna del muslo o cerca de la clavícula, un gesto conocido como irezumi chigiri bun, tatuajes de amor. Una frase popular tatuada en la piel de las mujeres era Inochi wo asukazu, que significaba te confío mi vida. Era más que un voto, era una declaración de entrega emocional escrita en dolor. Los hombres a veces llevaban inscripciones similares mostrando compromiso mutuo más allá de lo que cualquier boda formal podría ofrecer. Este tipo de tatuaje era especialmente común entre los amantes en el ukiyo, el mundo flotante de los distritos de placer, donde cortesanas y geishas reinaban. Entre las cortesanas de alto rango, los tatuajes a veces eran una herramienta de seducción, una pequeña marca provocativa, visible solo cuando una túnica se deslizaba justo bien, se convertía en parte de la mística, daba la ilusión de intimidad, como si un cliente estuviera viendo algo prohibido. En realidad, el tatuaje podría haber sido compartido con docenas de clientes, cada uno creyendo que era un secreto privado. En otros casos, los tatuajes significaban desamor o traición. Una cortesana podría quemar o cortar un nombre tatuado en su cuerpo después de que un amante la abandonara, convirtiendo la pasión en testimonio cicatrizado. Algunas incluso cubrían estos nombres con tinta nueva, dragones tragando letras, olas lavando memorias. Pero para las mujeres fuera de los barrios de placer, los tatuajes también podrían ser actos de rebelión silente. Mujeres campesinas, pescadoras o esposas de hombres tatuados a veces seguían el ejemplo, inspirados por el arte o la solidaridad. Aunque arriesgaban juicio, estas mujeres usaban su tinta en privado bajo sus túnicas como declaraciones silentes de autonomía. Si bien la sociedad Edo oficialmente condenaba tales marcas, especialmente en mujeres, estos tatuajes tallaron una narrativa oculta, una de amor, agencia y dolor nacido, una historia que las historias oficiales nunca se molestaron en escribir. Detrás de cada traje corporal impresionante, cada dragón arremolinado y héroe trágico grabado en carne, estaban los artesanos sin canto de Japón Edo, los horishi o maestros tatuadores. Trabajaban silenciosamente en rincones apartados de la ciudad, habitaciones anónimas sobre casas de té, trastiendas de barberías o apartamentos iluminados por velas que olían a incienso y tinta. No había señales llamativas, ni reseñas de clientes, solo reputación pasada de boca en boca y piel tatuada. Convertirse en horishi no era una decisión casual, tomaba años de entrenamiento, generalmente a través de aprendizaje bajo un maestro. Las herramientas eran básicas, mangos de madera con racimos de agujas de acero en la punta, sumergidas en una tinta negra espesa llamada sumi, hecha de hollín y pegamento animal. La técnica pastizamente lenta y profundamente dolorosa. Las agujas se clavaban rítmicamente en la piel a mano, a menudo con un mazo de bambú. Este proceso llamado tebori requería manos firmes, paciencia infinita
y la resistencia mental de un monje. Pero los horishi no eran solo artesanos, eran narradores, historiadores, psicólogos. Un buen maestro tatuador tenía que entender no solo cómo tatuar, sino qué tatuar. Cada diseño cargaba significado. Una flor de cerezo desvaneciéndose en olas, la transitoriedad de la vida. Un tigre trepando una montaña, valentía frente a probabilidades imposibles. El cliente podría traer una solicitud, pero el orishi decidiría la colocación, el equilibrio, el alma de la pieza. Los clientes volvían una y otra vez, a veces durante años, para completar su traje completo. Un paisaje corporal que se extendía desde el hombro hasta el muslo, a través de la espalda, bajando por los brazos y a menudo deteniéndose justo por encima de la muñeca y la línea del cuello. Esto no era aleatorio. Los tatuajes tenían que permanecer ocultos bajo la ropa diaria para evitar problemas con las autoridades. Algunos orishi firmaban su trabajo, no visiblemente, sino secretamente dentro de los pliegues de la cola de un dragón o escondidos en los pétalos de un loto. Estas firmas sutiles se convirtieron en una insignia de orgullo, reconocible solo para aquellos que sabían. A pesar de la intimidad del trabajo, los orishi vivían con un pie fuera de la sociedad. Su clientela a menudo eran bomberos, jugadores, cortesanas, personas fuera de la élite. Así que los artistas también vivían al límite, venerados por el inframundo, invisibles para los poderosos. El irezumi no era solo algo que usabas, era algo que sobrevivías. Cada línea, cada sombra, cada gota de color venía con un precio, medido en horas de resistencia inmóvil y días de carne adolorida. En el Japón Edo, el dolor del tatuaje no era un inconveniente, era todo el punto. El tebori, el método tradicional de pinchar a mano usado por los orishi, era brutal por diseño. El artista sumergiría el racimo de agujas en tinta sumi, luego las golpearía rítmicamente en la piel usando un palo de madera o mazo. El proceso era lento, increíblemente lento. Un solo contorno podía tomar horas. Un tatuaje de cuerpo completo podría requerir años de sesiones regulares, cada una durando medio día o más. No había cremas adormecedoras, no había misericordia. Solo el sonido del golpeteo constante y el aguijón crudo de cada perforación. Pero el dolor era más que físico, era simbólico. Separaba a los diletantes de los devotos. Era una prueba de voluntad, paciencia y control mental. Los clientes no solo recibían tatuajes, los ganaban. Y la resistencia que tomaba sentarse a través de estas sesiones se convirtió en una insignia de honor, a menudo discutida con orgullo silencioso en casas de baños y tabernas. Los bomberos creían que la agonía fortalecía su coraje. Los jugadores la veían como una prueba de suerte y lealtad. Cortesanas y amantes asumían el dolor como un símbolo de su profundidad emocional. Para algunos, era un castigo, para otros, purificación. También había una dimensión espiritual. Soportar el dolor se veía como un tipo de autodisciplina similar al ayuno o la meditación. Los temas budistas eran comunes en el irezumi, no solo por su valor estético, sino porque reflejaban ideas de sufrimiento, renacimiento e iluminación. Con cada sesión completada, una persona no solo se acercaba más a terminar un tatuaje, se acercaba más a la transformación. Y había reglas. No podías estremecerte. No podías gritar. Moverte demasiado podía arruinar el diseño o ganarte una reprimenda del oishi. Solo los clientes más serios completaban su traje corporal completo, conocido como munewari, con un panel de pecho dejado en blanco para evitar escandalizar a la sociedad si la túnica se abría. En un mundo donde la élite usaba seda y estatus, los tatuados usaban dolor y permanencia. Cada pulgada de un tatuaje Edo contaba una historia. Estos no eran diseños aleatorios elegidos de un menú, eran mitologías mapeadas en el cuerpo, símbolos cuidadosamente elegidos, cada uno con significados en capas codificados en tinta a remolino que se extendía desde el hombro hasta el tobillo.
Para los tatuados en el Japón Edo, el cuerpo se convertía en un lienzo de folclore personal. Tomemos el pesco por ejemplo, no era solo decorativo. Un koi nadando río arriba representaba fuerza, determinación y la voluntad de enfrentar probabilidades imposibles. Según la leyenda, un koi que alcanzaba la cima de la cascada se convertía en dragón. Era la metáfora perfecta para un hombre intentando salir de las clases bajas para probar algo que el mundo se negaba a ver. Los dragones estaban en todas partes, pero no eran los monstruos que escupen fuego del mito occidental. Eran protectores, guardianes espirituales, poderosos, sabios y profundamente vinculados a las fuerzas de la naturaleza. Un dragón enrollándose por la espalda no estaba destinado a intimidar, estaba destinado a proteger. Una presencia constante e invisible entre tu piel y el mundo. Las peonías simbolizaban valentía con un toque de elegancia. Los tigres representaban ferocidad y determinación. Las olas significaban la impredecibilidad de la vida. Demonios y fantasmas, advertencias. Cuentos de advertencia tatuados en la carne como recordatorios de los peligros acechando tanto en el mundo físico como espiritual. Muchos tatuajes representaban escenas completas del folclore chino y japonés, batallas, traiciones, intervenciones divinas. Los sujetos populares incluían el Suikoden, una épica china sobre 108 héroes fuera de la ley. Estas historias resonaban con la clase tatuada, rebeldes, protectores, inadaptados, que no encajaban del todo en el ideal samurái, pero aún vivían bajo un código. Las deidades budistas también eran comunes, particularmente las furiosas, figuras como Fudo Myuo, el protector inamovible, con espada en una mano y cuerda en la otra, ataba demonios y cortaba la ignorancia. Tenerlo tatuado en tu espalda era como llevar un guardaespaldas espiritual, uno que no le importaba ponerse violento cuando era necesario. Pero no todos los significados eran universales. La población, tamaño y dirección de un tatuaje importaban. Un tigre trepando hacia arriba podía significar ambición. Hacia abajo podría sugerir una advertencia. Incluso el orden de cuándo se tatuaba cada sección decía algo sobre tu viaje. Estos símbolos eran sagrados, privados y poderosos. Y en una sociedad donde las palabras podían traicionarte, los tatuajes se convirtieron en la forma más honesta de expresión. A medida que avanzaba el periodo Edo, la vibrante cultura subterránea del Irezumi, una vez un código secreto de honor entre trabajadores, bomberos y jugadores, comenzó a chocar de frente con las actitudes sociales cambiantes y la creciente paranoia de la clase gobernante. Lo que antes era admirado en casas de baños ocultas y casas de té, lentamente comenzó a asociarse con crimen, desviación y deshonor. El punto de inflexión llegó cuando el gobierno comenzó a apretar su control sobre el comportamiento público. El tatuaje, ya extraoficialmente mal visto, comenzó a adquirir una reputación más peligrosa, especialmente cuando se volvió más visible entre los bakuto, o jugadores, y otros grupos criminales que eventualmente darían lugar a la yakuza moderna. Estos hombres eran a menudo los únicos lo suficientemente audaces para usar trajes corporales completos abiertamente, y mientras se volvían más organizados, también lo hizo el estigma adjunto a su tinta. Irónicamente, muchos de estos criminales habían comenzado como marginados de la sociedad, hombres que usaban tatuajes no para provocar miedo, sino para reclamar identidad. Pero una vez que los sindicatos criminales comenzaron a usar tatuajes para marcar membresía, territorio y lealtad, la percepción pública cambió. A la policía no le importaba si tu dragón simbolizaba coraje o tu koi significaba perseverancia. Para ellos, los tatuajes ahora señalaban una cosa: criminalidad. El gobierno respondió con más prohibiciones. A principios del 1800, el tatuaje fue oficialmente prohibido, aunque la enforzación variaba dependiendo de la región y quién estaba haciendo la inspección. Aún así, los salones de tatuajes se adentraron más en la clandestinidad. Los orishi tenían que trabajar en secreto. Los clientes reservaban sesiones a través del lenguaje codificado.
y los artistas comenzaron a desarrollar técnicas para ocultar tatuajes bajo capas de tinta o mezclarlos en diseños más grandes para confundir a los oficiales. El estigma no era solo legal, era social. Cualquiera visiblemente tatuado podía ser rechazado de la entrada a baños públicos, excluido de templos o negada la boda por familias respetables. Los cuerpos tatuados se volvieron tabú. Y la forma de arte, una vez marca de valentía o simbolismo espiritual, fue reformada como algo vulgar, peligroso, incluso malo. Pero los tatuajes no desaparecieron, simplemente se escondieron más profundo, tanto bajo la piel como bajo el radar. Para cada represión gubernamental había un nuevo diseño, un nuevo escondite, un nuevo cliente dispuesto a soportar dolor por algo significativo. El Irezumi no murió, se escondió, como un dragón enrollado, esperando. A medida que Japón entró en la era moderna con la restauración Meiji en 1868, el nuevo gobierno estaba ansioso por presentar al país como civilizado, ordenado y, lo más importante, occidentalizado. Y en esta nueva imagen del Japón moderno, los tatuajes no tenían lugar. El Irezumi, con toda su profundidad cultural y prestigio clandestino, fue declarado una mancha. El gobierno redobló. El tatuaje no solo era criminal, ahora era embarazoso, algo salvaje, algo vergonzoso. Los diplomáticos extranjeros estaban horrorizados por los elaborados trajes corporales usados por la clase trabajadora de Edo, y Japón, desesperado por ser tomado en serio por Occidente, respondió empujando el tatuaje más profundo bajo tierra que nunca. Sin embargo, incluso cuando fue prohibido para ciudadanos japoneses, el tatuaje curiosamente se convirtió en una atracción turística. Marineros británicos y estadounidenses acudían en masa a puertos japoneses y buscaban orishi para llevarse a casa piezas de arte corporal oriental exótico. Irónicamente, la forma de arte que Japón buscaba enterrar estaba siendo preservada por los mismos extranjeros cuya aprobación anhelaban. Y aún así, la tradición no murió. Los orishi se adaptaron. Cambiaron su clientela, movieron sus estudios más adentro del secreto y mantuvieron vivo el método Tebori. Los linajes maestro-aprendiz sobrevivieron en susurros. Las técnicas, el simbolismo y las herramientas se transmitieron cuidadosamente, a menudo dentro de familias o círculos artísticos muy unidos. En el siglo XX, el Irezumi se enredó profundamente con la yakuza. El traje corporal completo, oculto bajo trajes de negocios, se convirtió en un símbolo de lealtad y miedo dentro del inframundo criminal. Una vez más, los tatuajes eran sobre dolor, honor y secreto, pero esta vez sin la gracia folclórica de los bomberos Edo o los koi mitológicos. El arte todavía estaba ahí, pero el público se había apartado. Incluso hoy, el legado de ese estigma persiste. A pesar del interés moderno en la cultura del tatuaje en todo el mundo, Japón todavía ve los tatuajes con sospecha. Los baños públicos, gimnasios e incluso algunas playas prohíben a individuos tatuados. El miedo a la asociación criminal perdura incluso cuando la tinta es inofensiva, pero los tiempos están cambiando. Artistas japoneses jóvenes están reclamando el Irezumi no como rebelión, sino como patrimonio. Los museos están preservando diseños antiguos. Los amantes del arte e historiadores finalmente están reconociendo la artesanía. Y una nueva generación está preguntando, ¿por qué deberíamos avergonzarnos de nuestra propia piel? En una cultura construida sobre capas, de túnicas, de significados, de silencio, el Irezumi permanece como la expresión más honesta que Japón jamás intentó ocultar. En la Europa renacentista, discutir de relaciones íntimas abiertamente era tabú, a menos, por supuesto, que lo estuvieras haciendo a través de un grueso manuscrito latino envuelto en culpa religiosa e impreso bajo supervisión de la Iglesia. Entra el manual matrimonial, un género extraño de literatura donde teólogos, monjes y eruditos célibes explicaban cómo se suponía que los buenos cristianos debían tener actividad íntima únicamente con el propósito de la procreación. Naturalmente, estos manuales eran menos 50 sombras de Grey y más 46 posiciones permisibles para la gloria de Dios. Títulos como de matrimonio o
el libro de la familia, disfrazaban lo que realmente eran: guías detalladas sobre cuándo, cómo y por qué las parejas casadas podían participar en actividad íntima, completas con diagramas, calendarios y listas de días prohibidos. Adelanto, había muchos días prohibidos. Acostarse los domingos, pecaminoso. Días de fiesta, absolutamente no. Durante la Cuaresma, Dios no lo quiera. De hecho, había aproximadamente 180 días al año cuando la intimidad marital estaba prohibida. Combina eso con el miedo a la condenación y el sacerdote local husmeando, y es un milagro que la Europa renacentista alguna vez se las arreglara para reproducirse. Estas guías también daban consejos sobre la mentalidad adecuada durante las relaciones íntimas. La alegría era sospechosa, la pasión era arriesgada, el amor estaba bien siempre y cuando no te pusieras demasiado entusiasta. Se alentaba a las mujeres a ser sumisas y silenciosas y se advertía a los hombres de que no dejaran que su deseo ardiera demasiado brillantemente. Básicamente, el objetivo era unión espiritual con apenas suficiente acción física para ser un bebé y nada más. Pero a pesar del lenguaje seco, estos libros eran tremendamente populares, especialmente entre el clero. Algunos manuales incluso tenían secciones explicando qué posiciones íntimas eran naturales versus antinaturales. La misionera era divina. Cualquier otra cosa básicamente estaba coqueteando con la excomunión. Por supuesto, los lectores renacentistas educados sabían cómo leer entre líneas. Estos libros eran algunos de los únicos textos que reconocían las relaciones íntimas en absoluto, así que la gente los devolaba, no necesariamente por razones piadosas. Un manual matrimonial en tu estante era totalmente aceptable. Lo que resaltaras en él era tu asunto. Irónicamente, los estrictos códigos morales que estos libros promovían solo hacían a la gente más curiosa sobre lo que yacía más allá de ellos, razón por la que, justo al lado de las guías matrimoniales, otro tipo de libro comenzó a circular, menos sagrado, más ilustrado. En superficie eran maravillas científicas, tratados anatómicos detallados, a menudo ilustrados por artistas respetados y avalados por eruditos universitarios. Pero para cualquiera con media imaginación y un cajón con llave, estos libros tenían cierto atractivo extracurricular, especialmente cuando la forma femenina estaba involucrada. El Renacimiento vio una explosión de interés en la anatomía humana porque la disección fue legalizada en ciertas regiones y artistas como Leonardo da Vinci empujando los límites de la observación científica. Textos como De Humani Corporis Fabrica, de Andreas Vesalius, eran considerados referencias médicas innovadoras. También eran, ya sea intencional o no, un poco provocativos. ¿Por qué? Porque mostraban mujeres desnudas en exquisito detalle clínico de cuerpo completo. Bustos, caderas, genitales, nada se omitía, y mientras el propósito oficial era educar, digamos que no todos los lectores estaban ahí por el sistema linfático. Estas imágenes a menudo se presentaban con talento artístico. Una edición particularmente infame de un libro anatómico mostraba a una mujer desnuda reclinando graciosamente como en una pintura de Botticelli, excepto que su cavidad torácica estaba abierta como un diagrama en un manual de carnicero. Era tanto horripilante como extrañamente sensual, el cuerpo como arte, el cuerpo como ciencia y para algunos el cuerpo como entretenimiento. Como la pornografía estaba estrictamente prohibida por la Iglesia, estas ilustraciones se deslizaron a través de la red moral bajo la apariencia de necesidad médica. Un joven atrapado con una silografía sugestiva de un libro médico simplemente podía encogerse de hombros y afirmar que estaba persiguiendo sus estudios. El hecho de que la página estuviera doblada y misteriosamente desgastada, irrelevante. Algunos impresores incluso se inclinaron hacia el doble atractivo. Ciertas ediciones se producían con atención extra a la forma femenina, presentando desnudos idealizados que mezclaban anatomía con erotismo, una especie de vacío legal renacentista. Si querías mirar a personas desnudas, todo lo que tenías que hacer era fingir que te importaba el vaso. Y estas no eran publicaciones de callejón atrás, eran impresas por prensas respetadas, recolectadas en bibliotecas universitarias y citadas por médicos. Pero entre el latín seco y los diagramas musculares, había suficiente tentación suave para mantener a los lectores pasando páginas con ligeramente más entusiasmo que el necesario. Por supuesto, no todos los libros prohibidos estaban pretendiendo ser científicos. Ni siquiera se molestaban en ocultarlo.
A mediados del Renacimiento, un nuevo tipo de libro comenzó a aparecer en colecciones privadas, unos que no se molestaban con disección anatómica o vacíos legales teológicos. Estos eran manuales de amor completos, mitad guía de etiqueta, mitad libro de jugadas de seducción suave. Fueron escritos para el noble o dama bien educados que querían coquetear sin caer directamente al infierno. A diferencia de los manuales matrimoniales secos y atados a reglas sancionados por la Iglesia, los manuales de amor se regocijaban en la ambigüedad. Caminaban una fina línea, ofreciendo consejos sobre cortejo, escritura de cartas y discurso romántico. Todo bajo la pretensión de cultivar comportamiento refinado, pero entre las líneas goteaban insinuaciones. Estos libros enseñaban el arte de la mirada, la ciencia de suspirar en la dirección de alguien, la importancia de la colocación de manos durante un baile cortesano lento. Ofrecían diálogos de ejemplo, líneas de ligar apenas disfrazadas para situaciones como encontrar a una duquesa en un jardín o cumplimentar la interpretación del laúd de una dama sin ofender a su chaperona. Un género popular era el romance epistolar, colecciones de cartas de amor ficticias entre nobles imaginarios, generalmente con nombres como el conde Lorenzo y Lady Fiorella. Se suponía que modelaban mejor virtuoso, pero muchas cartas se desviaban sospechosamente cerca de la fantasía. Prácticamente podías escuchar los corsés apretándose y los guantes quitándose lentamente. Algunos de estos manuales incluso incluían poemas y acertijos en miniatura, justo lo suficiente para sentirse cultos, justo lo suficientemente vagos para ser interpretados como escandalosos. El lector renacentista amaba los dobles sentidos y los manuales de amor los entregaban en coplas rimadas elegantes. Y no olvidemos el consejo sobre aseo. Un manual sugería que los hombres mantuvieran sus uñas limpias y dientes blancos para que una mujer, cuando sea besada, no se sienta ni arañada ni ofendida. Otros recordaban a las damas mantener aliento fresco y evitar cebollas antes de una conversación romántica. Práctico, pero no exactamente espiritual. Si bien estos libros no representaban intimidad física, la insinuaban constantemente, y ese era el punto. Eran menos sobre deseo y más sobre tensión, el tipo que se construía lentamente a través de salones iluminados por velas, detrás de abanicos, a través de velos. Para nobles jóvenes atrapados entre matrimonios arreglados y códigos religiosos estrictos, estos manuales eran escotillas de escape, legales de poseer, peligrosos de entender. Mientras la Iglesia reprimía el pecado y los eruditos argumentaban sobre la virtud, algunos lectores renacentistas estaban guardando poesía romana antigua bajo sus almohadas, y no del tipo que Cicerón habría aprobado. El Ars Amatoria de Ovidio, El arte del amor, era uno de los textos prohibidos más ampliamente circulados del Renacimiento. Técnicamente un clásico romano, ofrecía una guía paso a paso para la seducción, desde detectar a un amante en el teatro hasta cómo fingir celos lo suficiente para mantener las cosas picantes. Era ingenioso, elegante y totalmente inmoral según los estándares de la Iglesia. Naturalmente, era extremadamente popular. Hombres educados y algunas mujeres muy decididas guardaban copias de Ovidio escondidas detrás de Biblias o encuadernadas en cubiertas en blanco para pasar desapercibidas. Las marginalia en algunas copias sobrevivientes incluyen notas como «Prueba esto en carnaval» y «Funcionó con Cecilia», porque ¿quién dijo que el latín tenía que ser aburrido? Luego estaba El asno de oro de Apuleyo, una novela que se deslizó bajo el radar gracias a su línea argumental mitológica, pero incluía escenas vívidas de transformación, deseo y el ocasional burro parlante. Técnicamente era una alegoría espiritual. También era contenido erótico con una toga puesta. Incluso más atrevidas eran las traducciones de poesía amorosa griega y árabe, muchas de las cuales enfatizaban el placer sensual como un camino a la iluminación. La Italia renacentista tenía gusto por lo exótico, y textos árabes como aquellos inspirados por El jardín perfumado circulaban en pequeños círculos de élite. Estos no se vendían abiertamente, pero si tenías las conexiones correctas y suficiente oro, una copia podría encontrar su camino a tu estudio. Los libreros sabían cómo jugar el juego. Oficialmente, sus tiendas estaban surtidas con teología y gramática.
Extraoficialmente, un guiño y una moneda discreta podían ganarte acceso a un armario cerrado etiquetado curiosidades médicas o lecturas privadas. La iglesia lo llamaba pecaminoso, los comerciantes lo llamaban buen negocio. Algunos nobles incluso encargaban manuscritos iluminados de estas obras decoradas con querubines de pan de oro y ocasionalmente ilustraciones muy detalladas de cosas que los querubines no deberían estar mirando. Estos libros no solo se leían, se experimentaban, se pasaban en salones, se susurraban en mascaradas, prohibidos por obispos, citados por poetas, y mientras todos pretendían haberlos leído solo para practicar latín, la verdad era obvia. Por toda la lectura secreta y risitas escandalosas detrás de abanicos de encaje, el Renacimiento no era un refugio seguro para la libertad literaria, especialmente no cuando la Inquisición estaba mirando, y en Italia siempre lo estaba. A mediados del 1500, la Iglesia Católica había crecido cada vez más sospechosa de libros que podían corromper el alma, lo que en práctica significaba cualquier cosa remotamente entretenida. En 1559, el Papa Pablo IV emitió el primer Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos. Era exactamente lo que sonaba: una lista de éxitos de textos considerados demasiado peligrosos, heréticos o, Dios no lo quiera, titilantes. La lista incluía todo desde teología protestante hasta manuales de astrología, pero enterrados entre ellos había tratados sobre amor, anatomía e incluso poesía. Ovidio, prohibido. El Decamerón de Boccaccio, prohibido. Cualquier cosa de Erasmo que insinuara incluso pensamiento individual, doblemente prohibido. La Iglesia no solo estaba tratando de salvar almas, estaba desinfectando todo el torrente sanguíneo intelectual. Poseer un libro prohibido no solo significaba una palmada en la muñeca. Si eras impresor, comerciante o noble atrapado con uno, arriesgabas penitencia pública, registros domiciliarios, confiscación e incluso encarcelamiento. Más de un asuredito se ha encontrado convocado para explicar por qué tenía una copia latina de El arte del amor metida entre Aristóteles y Aquino. Pero lo gracioso sobre prohibir libros es que generalmente los hace más deseables. Los mercados clandestinos prosperaron. Impresores en Venecia, León y Basilea publicaban ediciones limpias para venta pública y ediciones sin cortar para clientes privados. La diferencia podía ser un pasaje faltante, una ilustración suavizada o una página de título completamente falsa. Una infame copia de El asno de oro fue reencuadernada como Sermones de San Agustín. Habla de un giro de argumento. Familias nobles con bibliotecas privadas desarrollaron sistemas enteros para ocultar textos prohibidos, compartimentos secretos, encuadernados falsos, armarios con espejos. Era parte espionaje y parte contenido erótico. Un estanque bien curado decía: sí, temo a Dios, pero también leo a Rabelais. Las mujeres eran particularmente astutas sobre esto, ya que era menos probable que fueran objetivo como amenazas intelectuales. A menudo actuaban como correos literarios, prestando, copiando y circulando libros a pretexto de lectura devocional. Una monja en Nápoles supuestamente guardaba una copia de El jardín perfumado detrás de su copia de Vidas de los Santos. La censura pudo haber gobernado públicamente, pero en privado, los lectores renacentistas simplemente pasaban la página cuidadosamente. Detrás de muros de convento, lejos de los ojos críticos de la sociedad y el siempre inminente Index Librorum Prohibitorum, las monjas renacentistas tenían acceso a sus propias bibliotecas, y algunas de ellas eran cualquier cosa menos santas. Mientras que los conventos a menudo se veían como bastiones de castidad y devoción, la verdad era más complicada. Estos también eran lugares de alfabetización, curiosidad intelectual y, sí, deseo reprimido. Muchas jóvenes mujeres entraban en la vida religiosa no por elección, sino por arreglo familiar. Demasiado cara para casar, envíala a las monjas. Demasiado franca, confínala. El resultado: una generación de mujeres que eran altamente educadas, forzadamente célibes y aburridas de sus mentes. Entra a la biblioteca del convento. En superficie, estas colecciones eran piadosas y respetables. Vidas de santos, comentarios teológicos, poesía devocional. Pero profundiza y encontrarías marginalia garabateada en las cuernas, pasajes enteros subrayados con entusiasmo sospechoso,
y en algunos casos, copias manuscritas de poesía amorosa prohibida metidas discretamente entre libros de oración. Una monja en Ferrara fue famosamente reprendida por traducir Amores de Ovidio al vernáculo, supuestamente con propósitos educativos. Otras escribieron sus propios versos, codificados, melancólicos y a menudo empapados de anhelo. Los eruditos hoy sospechan que algunos de los sonetos renacentistas más apasionados atribuidos a damas cortesanas anónimas fueron en realidad escritos por mujeres claustradas usando la escritura como una especie de escotilla de escape romántica. Y no era solo poesía. Algunos conventos tenían copias de tratados anatómicos, ostensiblemente para conocimiento médico, ya que las monjas a menudo actuaban como enfermeras. Pero como hemos visto, los libros de anatomía rara vez eran solo sobre medicina. Una abadesa en Florencia incluso solicitó mantener el manual anatómico ilustrado de su convento con el argumento de que ayuda a las hermanas más jóvenes a entender la tentación, que es una interpretación muy creativa. Por supuesto, la Iglesia intentó regular lo que se leía detrás de esos muros, pero alfabetización significaba autonomía, y autonomía significaba subversión. Los textos prohibidos circulaban silenciosamente entre manos de confianza. Las páginas se memorizaban, copiaban, pasaban con marcadores codificados. El aroma de tinta y vitela se volvió para algunas más intoxicante que el incienso. En el silencio de la tarde, después de vísperas y confesión, una joven monja podría encender una vela y abrir un libro gastado, no de escritura, sino de algo más cálido, un poema, una historia, un fragmento robado de un mundo que nunca tocaría, pero aún podía imaginar. Porque a veces los libros más prohibidos no eran sobre deseo, eran sobre libertad. No todos los libros prohibidos se guardaban en bibliotecas o encadenados en estantes de monasterio. Algunos se escondían en delantales, se enterraban bajo tablas del piso o se susurraban de memoria en mercados de callejón trasero. Estos no eran impresos por prensas respetadas o debatidos en salones. Estos eran los otros textos renacentistas, los mágicos. Grimorios manuscritos, manuales de hierbas y libros de encantos pasados entre parteras, herboristas y mujeres que definitivamente no se llamaban brujas a sí mismas, pero todos los demás sí lo hacían. El amor era poder, y el poder, especialmente cuando era ejercido por una mujer, era peligroso. Por eso los hechizos de amor estaban entre las formas más temidas y populares de conocimiento prohibido. Los libros de encantos renacentistas a menudo incluían instrucciones sobre cómo ganar afecto, causar obsesión o reavivar un matrimonio frío. Un mechón de cabello, una copa de vino, una frase murmurada bajo la luna llena. No era teología, era ciencia popular, y funcionaba, o al menos se sentía como que lo hacía. Un famoso libro de hechizos del sur de Italia incluía un ritual para asegurar fidelidad. Cose una pizca de albahaca seca en el jubón de tu amante, susurra su nombre 3 veces y rocilla agua de rosas en su almohada. Si soñaban contigo esa noche, la magia había surtido efecto. Si no, bueno, había medidas más fuertes. Los afrodisíacos eran otro elemento básico de estos textos clandestinos. Las recetas mezclaban botánica renacentista con imaginación medieval. Canela, anís, ostras molidas, raíz de mandrágora. A veces efectivos, a veces tóxicos. Un manual de boticario recomendaba alegremente una mezcla de miel, vino y hasta de ciervo en polvo para despertar los fuegos de Venus. No mencionó las violentas hemorragias nasales. Los hombres tenían curiosidad, pero las mujeres eran las principales lectoras y guardianas de estos textos. Muchas pasaban recetas y rituales de madre a hija, especialmente en áreas rurales donde los sacerdotes visitaban con poca frecuencia y las parteras manejaban todo desde nacimiento hasta desamor. Pero poseer tal libro era una apuesta. La Inquisición no miraba con buenos ojos a las mujeres con demasiado conocimiento, y un hechizo de amor era solo un juicio de bruja esperando suceder. Así que las páginas se escondían, quemaban o disfrazaban como diarios herbales.
Podía ser herborista el martes y hereje el jueves, dependiendo de lo que alguien viera o imaginara. Para finales del Renacimiento, la imprenta había cambiado todo. Los libros ya no eran tesoros hechos a mano para la élite, eran mercancías. Y mientras Gutenberg pudo haber comenzado con Biblias, no pasó mucho tiempo antes de que los impresores descubrieran un mercado mucho más lucrativo: el deseo. Venecia se convirtió en la capital de esta revolución silenciosa. Tenía la mezcla perfecta de riqueza, censura indulgente y un apetito saludable por el vicio. Escondidos detrás de tratados religiosos y comentarios eruditos, pequeños libros circulados privadamente comenzaron a aparecer. Libros que no eran tímidos sobre su contenido, no pretendían ser manuales de anatomía, no disfrazaban poesía como devoción. Estos eran explícitos, ilustrados y listos para escandalizar. Uno de esos más infames era I Modi, traducido como Las Posiciones, originalmente creado por el grabador Marco Antonio Raimondi con ilustraciones de Giulio Romano. Representaba 16 escenas de intimidad explícita. Cada grabado estaba emparejado con versos poéticos de Pietro Aretino, cuyo ingenio agudo y lengua aún más aguda le ganaron una reputación como el primer pornógrafo del Renacimiento. Sobra decir que la iglesia no estaba divertida. I Modi fue inmediatamente prohibido. Las placas confiscadas, las copias destruidas, Raimondi fue arrestado. Pero el daño, o dependiendo de tu perspectiva, la innovación, estaba hecho. La idea de que podías usar la imprenta para contenido erótico había sido desatada y no iba a volver a la botella. Prensas clandestinas surgieron por toda Europa, imprimiendo delgados volúmenes de poesía lomorosa, cuentos escandalosos y a veces contenido explícito directo. Estos no eran producción masa, las copias eran caras, destinadas a mecenas ricos con gusto por lo prohibido. Algunas incluso se encargaban privadamente con contenido adaptado a la fantasía del comprador. Piénsalo como fanfiction renacentista personalizada. Los impresores desarrollaron trucos ingeniosos para evitar detección. Páginas de título falsas, ubicaciones de publicación falsas, frases en latín que hacían que los libros parecieran filosofía inofensiva. En realidad, a menudo estaban ilustrados con xilografías o grabados en cobre que hacían que los libros de texto de anatomía parecieran mansos. Por el precio correcto, podías tener un libro que emocionaba, divertía o escandalizaba sin nunca admitir que lo poseías. Muchos nobles guardaban sus copias en armarios con llaves especiales. Algunos tenían encuadernaciones que, cuando se colocaban en estanterías, parecían diccionarios o salterios. La imprenta no solo democratizó el conocimiento, hizo el deseo portable. Y con cada nuevo título, los lectores renacentistas se acercaron un paso más a algo revolucionario: placer sin permiso. Para finales del Renacimiento, la línea entre educación, entretenimiento y seducción se había difuminado más allá de reconocimiento. Lo que comenzó como curiosidad anatómica o instrucción teológica se había transformado en un estante secreto de anhelo, uno que cruzaba género, clase e incluso fronteras religiosas. Y eso es precisamente lo que lo hacía tan peligroso. Para la Iglesia, estos libros representaban decadencia moral. Para los eruditos eran experimentos intelectuales. Pero para la gente que realmente los estaba leyendo, mujeres nobles, estudiantes, monjas e incluso comerciantes, eran algo mucho más completo: poder. No del tipo ganado en un campo de batalla o en un tribunal, sino el tipo más silencioso y subversivo que comienza en los márgenes de un libro. En una era en que los cuerpos de las mujeres eran controlados, sus voces silenciadas y sus deseos avergonzados, estos libros ofrecían un guión alternativo, un lugar donde el amor no siempre era arreglado, donde el placer podía ser nombrado y donde la curiosidad no tenía que confesarse en latín. Ya fuera un hechizo de amor escondido en un manual herbal, un soneto censurado copiado a mano o un poema prohibido leído a la luz de una vela, cada uno era una rebelión disfrazada. Y no olvidemos a los hombres. Por toda la bravuconería pública y la culpa patrocinada por la Iglesia, ellos también estaban comprando estos libros. Filósofos que debatían virtud de día podían irse a casa y leer El asno de oro con una copa de vino. Sacerdotes que condenaban el deseo desde el púlpito a veces guardaban una copia de Ovidio metida bajo su sotana.
La naturaleza humana, al fin y al cabo, siempre ha sido buena compartimentando. El estante prohibido no era solo una rareza renacentista, era un reflejo de un mundo luchando con el cambio. La imprenta había abierto la caja de Pandora. La alfabetización se estaba extendiendo, las ideas se estaban volviendo más difíciles de controlar. Y una vez que la gente se dio cuenta de que los libros podían hacerlo sentir algo profundamente, privada e incluso pecaminosamente, no había vuelta atrás. Muchos de estos libros no sobrevivieron intactos, fueron quemados, escondidos, mal catalogados. Pero algunos sí. Se sientan hoy en bóvedas de museos y salas de libros raros, frágiles y manchados con la edad, aún zumbando con los ecos de secretos susurrados a través de siglos. Porque el Renacimiento no solo fue un renacimiento de arte y ciencia, fue un renacimiento de deseo. Y entre los sermones y esculturas, los libros prohibidos nos cuentan todo lo que el mármol no podía.